Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del mundo de las películas estadounidenses. Nombre de la novela: La aventura comienza en Fallout 4, muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. 41 Knit. Preston, es hora de desatascar el inodoro. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash capítulo 41 Caballero. Preston, es hora de desatascar el inodoro. 2 días después. Dentro del único taller de reparaciones de Sanctuary Hills, el ambiente era tenso y concentrado. El aire estaba impregnado del olor a ozono, refrigerante y metal. La colosal armadura T-45 se erguía sobre su soporte, con todas sus placas de retirada de blindaje. Muchas de las placas muestran signos de agrietamiento. Jessica y Sturges estaban ocupadas con las reparaciones. Sturges estaba completamente absorto, usando un soplete para reparar los conductos de energía dentro de la corazón. Jessica se arrodilló junto al brazo derecho ligeramente torcido, corrigiendo cuidadosamente los componentes de aleación deformados con una llave hidráulica, mientras el sudor le humedecía las sienes. Luca permanecía cerca, sosteniendo con firmeza una bandeja metálica llena de herramientas y piezas de precisión, y su mirada penetrante seguía cada uno de sus movimientos. Llave dinamométrica. La más grande. Dijo Jessica sin levantar la vista. Toma. Luca sacó la llave inglesa con precisión y se la entregó. Maestro Sturges, tubería de refrigerante número 3. Jessica habló rápidamente. Luca inmediatamente escogió la pipa llena de líquido azul y se la entregó a Sturges. Buen chico, reflejos rápidos, elogió Sturges, tomándose un momento. Aprovechando la breve pausa, Luca estiró su cuello rígido, mientras su mirada se perdía en la puerta abierta que daba al campo de entrenamiento exterior. La escena que se presentó ante sus ojos provocó una sonrisa de compasión y una profunda sensación de alivio en su joven rostro. En campo abierto, Mike, Jack y Lance participaron en un entrenamiento de adaptabilidad y resistencia organizado por el coronel Zhao Kong, una clase de recuperación intensiva por su desempeño en combate 2 días antes. Si bien carecía de la brutalidad del entrenamiento de digestión inicial, la intensidad seguía siendo considerable bajo la política de entretenimiento educativo como es la definición de Zhao Kong. En ese momento, estaban dando vueltas al campo. Mike jadeaba y sudaba profusamente. Su fuerte físico le permitía resistir, pero sus pasos eran notablemente pesados y su rostro reflejaba claramente: ¿cuándo terminará esto? Ya que se frotó el costado, que Zhao Kong le había rozado accidentalmente el día anterior mientras corrían. Hizo una leve mueca, pero sus movimientos seguían siendo coherentes. Lance era el más desalinado. Corría con paso inseguro, con la cara roja como un cangrejo hervido, la boca abierta, respirando con dificultad, sus pasos vacilantes, a punto de desplomarse en cualquier momento. Parecía murmurar: jefe, más despacio. Al observar a sus 3 compañeros afuera, jadeando bajo el sol, cumpliendo diligentemente sus tareas, y luego sentir la tranquilidad del taller de reparaciones, que requería meticulosidad y habilidad, Luca sintió orgullo de ser un profesional técnico y alivio al estar lejos de ciertas interacciones físicas. ¡Qué suerte! Aunque el jefe Kiao también lo había incluido en el programa de capacitación, parecía inclinarse más por formarlo en el área de soporte técnico. Su tarea principal era practicar tiro al blanco, sosteniendo un rifle láser modificado en el campo de tiro, escuchando las características instrucciones a gritos de Zhao Kong, aunque el volumen era asombroso, escuchando con atención revelaba un contenido sólido, practicando cómo sujetar el rifle, apuntar y disparar. Le dolían los brazos, le zumbaban los oídos por los gritos y, de vez en cuando, se burlaban de él por fallar el blanco, pero al menos no tenía que ser arrastrado a esa zona de entrenamiento amistosa delimitada como Mike y los demás, para experimentar personalmente el jujutsu al estilo Zhao del jefe, que podía derribar a alguien al instante, que no dolía pero definitivamente te hacía perder el conocimiento. Y desde luego no tenía que correr bajo el sol, cuestionándose la vida misma, como lo hacían ellos ahora. Solo con pensar en cómo Zhao Kong derribó hábilmente a Jack al suelo hace 2 días, dejándolo allí aturdido, y en cómo Lance tropezó levemente, cayendo de espaldas y tardando mucho en recuperarse, Luca no pudo evitar querer reírse, al tiempo que reforzaba su determinación de mantenerse alejado del combate cuerpo a cuerpo. Boss sabía cómo actuar con moderación, comprendiendo la gravedad de la situación, pero esa arrepentida sensación de que el mundo daba vueltas era un auténtico shock psicológico. Las comisuras de sus labios se curvaron inconscientemente hacia arriba. Luca. Deja de sonreír. La llave hexagonal número 7. Rápido.
La voz de Jessica denotaba una pizca de diversión impotente, pues claramente había visto el estado lamentable de los 3 payasos afuera. Oh. Ya voy, ya voy. Luca reaccionó de inmediato, encontró la herramienta con destreza y se la entregó. Miró a sus hermanos que seguían luchando afuera, luego a la compleja y precisa armadura que tenía delante, sintiendo que la llave inglesa en su mano le parecía un poco más atractiva. Lidiar con maquinaria parecía más seguro. Unos días después, amaneció en Santuaries. Nick revisó meticulosamente su equipo. Un rifle láser impecable, un cinturón de combate repleto de munición, algunas granadas de tesoro y la servoarmadura T-45 que Sturges y Jessica habían reparado apresuradamente. Aunque aún conservaba marcas de reparaciones, sus funciones principales estaban intactas. La luz del sol brillaba sobre la fría coraza metálica, reflejando un brillo duro y acerado. El cuerpo enfundado en la servoarmadura ya irradiaba el aura firme de un líder que asumía su responsabilidad. Preston Garvey estaba a su lado, igualmente bien equipado, con la mirada firme y llena de expectación bajo el ala de su icónico sombrero de los Minutemen. Enrolló con cuidado una bandera de los Minutemen, descolorida pero aún legible, y la ató a la parte exterior de su mochila. General, todo está listo. La voz de Preston denotaba una imperceptible emoción. Al ver cómo Santuario se transformaba de su desolación inicial a un estado de vida incipiente, y al observar cómo Knight asumía gradualmente las responsabilidades de un general, la llama de la esperanza en su corazón para reconstruir a los Minutemen ardía con más fuerza. Knight asintió, su voz, amplificada por el altavoz del casco, era firme y potente. Bien. Preston, vámonos. Primera parada. Revisaremos la estación Overland. Allí hay agua y es un lugar clave, así que debería haber gente viviendo allí. Hizo una pausa, observando los otros edificios que aún se vislumbraban entre la niebla matutina a lo lejos. Santuarios es nuestra base, pero los Minutemen no pueden limitarse a proteger un solo lugar. Necesitamos más puestos de avanzada, más compañeros. Sí, general. Preston enderezó la espalda. Que la gente del yermo que necesita ayuda sepa que los Minutemen han vuelto. Vamos a encender la primera baliza. Sin más dilación, los pesados pasos de la armadura se mezclaron con el paso enérgico de Preston mientras abandonaban la cada vez más animada plaza de Santuaries. Zhao Kong, con una brizna de hierba en la boca, observaba a Mike y a los otros dos estirarse con desgana. El entrenamiento de ayer había tenido un efecto significativo. Al ver a Knight y a Preston alejarse, arqueó una ceja, silbó y no dijo nada, pero su mirada parecía haber perdido parte de su habitual picardía, sustituida por un atisbo de por fin haciendo algo decente. Jessica asomó la cabeza por la puerta del taller, limpiándose la grasa de la cara, y observó cómo la figura de acero desaparecía, con una mirada compleja. Luca, con sus herramientas en la mano, murmuró: el general se ha ido, espero que todo les vaya bien. El viaje de Knight y Preston no fue fácil. El yermo siempre estaba plagado de peligros inesperados. Evitaron una concentración de supermutantes, bordearon zonas altamente irradiadas y, de paso, se enfrentaron a un pequeño grupo de asaltantes que intentaban una emboscada al borde del camino. La puntería precisa de Preston y la servoarmadura de Knight, que les proporcionaba gran potencia de fuego y protección, eliminaron rápidamente estas amenazas menores. Cada batalla limpia y decisiva era como una declaración silenciosa. Los Minutemen aún poseían la fuerza para proteger a los demás. Al acercarse el mediodía, llegaron a la estación de Overland. Estaba aún más destartalada que Santuaries, con unas pocas casas en ruinas alrededor de una bomba de agua que apenas funcionaba, y algunas chozas hechas de chatarra y tablones dispersas a ambos lados de las vías del tren. Cuando los residentes vieron la llamativa armadura de combate y la bandera de los Minutemen en la mochila de Preston, se escondieron con cautela, con los ojos llenos de desconfianza y miedo. Preston dio un paso al frente, se quitó el sombrero, dejando ver su rostro sincero, y exclamó con su característica voz persuasiva: no tengan miedo, todos. Somos los Minutemen. No los Raiders. Soy el general Knight, y venimos de Santuaries. Solo queremos ver si alguien necesita ayuda. Knight también cooperó quitándose el casco de su servoarmadura, dejando al descubierto su rostro, intentando que su expresión pareciera amable y firme. Trajimos medicinas, algunos chips purificadores de agua. Zhao Kong los cambió específicamente. Su efecto podría ser solo una quinta parte del de un purificador de agua especializado, y. Algo de comida. Si tienes algún problema, puedes avisarnos. Gracias a la comunicación paciente de Preston y la sinceridad de Knight al quitarse el casco, los residentes fueron bajando la guardia poco a poco. Una anciana salió temblando y relató sus recientes problemas.
Un grupo de asaltantes errantes los acosaba de vez en cuando, robándoles la ya escasa comida y agua purificada, e hiriendo a 2 personas. Otra vez los raiders. Preston frunció el ceño profundamente. La mirada de Knight se aguzó. ¿Cuándo suelen venir? ¿Aproximadamente cuánta gente? Justo al atardecer, hay 7 u 8 de ellos, todos armados, muy feroces. La voz de la anciana tembló. Knight y Preston intercambiaron miradas y tomaron una decisión rápidamente. Preston, quédate aquí y ayuda a distribuir los suministros que trajimos y atiende a los heridos. Yo me quedaré aquí vigilando y esperando a que lleguen. La voz de Knight era firme, con una fuerza innegable. Se volvió a poner el casco y el T-45 emitió un zumbido sordo, como una bestia de acero dormida. El tiempo transcurría lentamente. Mientras el resplandor del atardecer tenía la estación de Overland de tonos rojizos y anaranjados, se oían gritos arrogantes y pasos caóticos a lo lejos. 7 asaltantes, equipados de forma improvisada pero con expresiones feroces, se acercaron con arrogancia, con su líder blandiendo un machete. Viejos. Es hora de pagar su cuota de protección. ¿Qué cosas buenas tienen hoy? Los gritos del líder de los asaltantes cesaron abruptamente. Él y sus secuaces, detrás de él, observaban horrorizados como un gigante de acero, que brillaba fríamente bajo el atardecer una armadura de combate. Se alzaba sobre el andén destartalado de la estación. Y esa bandera azul y amarilla les heló la sangre. ¿Eran los Minutemen? ¿No se habían disuelto hacía mucho tiempo? Antes de que pudieran reaccionar, Knight se movió. La velocidad y la fuerza que le otorgaba la servoarmadura eran abrumadoras. Cargó contra la multitud como un tanque humano, su pesado puño de hierro apartó con precisión la escopeta de la mano de un asaltante, para luego, sin interrupción, realizar una embestida con el hombro que envió a otro volando hacia atrás, escupiendo sangre. El rifle láser en manos de Preston zumbaba con precisión, derribando al instante a 2 enemigos que intentaban un ataque por el flanco. La batalla terminó más rápido de lo esperado. Bajo un poder absoluto y una coordinación precisa, los 7 asaltantes fueron sometidos en un abrir y cerrar de ojos. 2 gravemente heridos e inconscientes, 3 desarmados y desplomados en el suelo, aterrorizados, y los 2 restantes, al ver que la situación era desesperada, intentaron huir pero Preston les disparó en las piernas, cayendo al suelo entre lamentos. Durante todo el proceso, los residentes de la estación de Overland observaron con gran expectación, sus miradas pasando lentamente del miedo inicial a la conmoción, y finalmente a una alegría y emoción increíbles. Algunos incluso no pudieron evitar aplaudir. Knight permanecía de pie entre los asaltantes caídos, su servoarmadura manchada de polvo y sangre, la puesta de sol dorando su silueta. Observó a la multitud entusiasmada, su voz clara a través del altavoz, llegando a todos los oídos. Como pueden ver, los Minutemen han regresado. Quizás no podamos erradicar de inmediato todo el mal en el yermo, pero mientras nos necesiten, haremos todo lo posible por proteger a cada asentamiento dispuesto a luchar por la supervivencia. Preston dio un paso al frente, colocándose junto a Knight, con la voz también llena de fuerza. Estamos reconstruyendo a los Minutemen. Necesitamos hombres. Necesitamos más gente con ideas afines. Únanse a nosotros. No hace falta ser un héroe de combate, con que estén dispuestos a tomar las armas, proteger su hogar y a sus seres queridos basta. Únanse a los Minutemen y juntos haremos de este páramo un lugar mejor. ¿Hay algún joven aquí dispuesto a tomar las armas por su hogar? La multitud guardó silencio por un instante. Un niño, aún infantil pero con una mirada obstinada, hijo de uno de los heridos, fue el primero en dar un paso al frente. Apretó los puños y exclamó en voz alta. Yo quiero unirme. Quiero proteger a mi madre y a todos, igual que ustedes. Inmediatamente después, otros 2 jóvenes, aparentemente robustos, animados por las miradas de sus familias, también vacilaron y se marcharon. Knight miró a los 3 jóvenes que dieron un paso al frente, luego a los residentes que los rodeaban, cuyos ojos se habían reavivado con esperanza, y una sonrisa de alivio apareció en su rostro bajo la visera. Esto era solo el comienzo, una pequeña chispa. Pero sabía que, mientras perseveraran, esa chispa acabaría encendiendo un incendio en la pradera. Asintió con la cabeza hacia Preston. Bien. Bienvenidos a los Minutemen. Exclamó Preston con voz fuerte y enérgica. Sacó una libreta sencilla y comenzó a anotar nombres. La noche en la estación de Overland, por primera vez, fue excepcionalmente luminosa, no por miedo, sino por esperanza. Knight sabía que este era solo el primer paso, pero lo dio con una determinación inquebrantable. Cuando el general Knight condujo a su equipo hasta las colinas del santuario, todo el asentamiento estalló inmediatamente en un alboroto.
La puesta de sol bañaba de dorado las más de 20 figuras cubiertas de polvo. La servoarmadura T-45 al frente se mantenía firme como una roca, con Preston justo detrás, cuyo rostro, bajo el sombrero de los Minutemen, reflejaba alivio. Detrás de ellos se encontraban más de 20 Minutemen recién incorporados. Anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 42 Todos en Zhangjiakou tienen un futuro brillante, feliz, modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash capítulo 42. Todos tienen un futuro brillante, alegría. Nick llevó de vuelta a Santuarillos a varios jóvenes que estaban dispuestos a unirse a los Minutemen. En el camino, ayudando a algunos asentamientos y más gente se unió a los Minutemen. Para cuando regresaron a Santuarillos, el grupo había crecido hasta superar las 20 personas. Estos nuevos miembros portaban un equipo diverso. Había cazadores de mediana edad con armaduras de cuero improvisadas, jóvenes campesinos con rifles caseros y varias mujeres jóvenes con lanzas rudimentarias. Sus rostros reflejaban el cansancio de un largo viaje, pero sus ojos brillaban y rebosaban de esperanza. ¡Guau! Buen trabajo. Zhao Kong, que descansaba apoyado en un pilar de la pérgola, vio el tamaño del grupo, sus ojos se iluminaron y una sonrisa genuina y sincera apareció en su rostro. Se enderezó y caminó rápidamente hacia ellos, con voz fuerte y llena de alegría sincera. General Preston. Has tenido un buen botón en este viaje. Bienvenido a casa. Bienvenidos, nuevos hermanos. Saludó con entusiasmo al grupo, su mirada amigable mientras recorría los rostros desconocidos. A la entrada del taller, Jessica y Sturges también interrumpieron su trabajo. Jessica secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, mirando a la multitud que se acercaba con sorpresa y una leve sonrisa. Esto nos va a mantener ocupados. Sturges se limpió la grasa de la cara y afirmó. Menos mal, cuanta más gente, más fuerza. Luca asomó la cabeza por detrás de ellos, sosteniendo herramientas, con la boca abierta de sorpresa. ¿Cuánta gente? Necesitamos construir nuevos refugios rápidamente. Los 3 hermanos de Mike, que yacían desparramados junto al campo de entrenamiento, también luchaban por levantarse. Ya que le dio un codazo a Mike. Jefe, con tanta gente, ¿ahora nos consideran veteranos? Mike se frotó la cintura dolorida, observando la escena animada, sintiéndose a la vez un poco abrumado e inexplicablemente emocionado. Estaba emocionado de poder usar por fin los métodos de entrenamiento que Zhao Kong les había enseñado para entrenar a estos jóvenes. El legado de los Minutemen estaba asegurado. Zhao Kong se había integrado con naturalidad a los nuevos miembros. Sin gestos exagerados, sonriendo alegremente mientras le daba una palmada en el hombro a un joven campesino algo reservado, con un tono relajado. Fue un viaje duro, hermano. Estás a salvo aquí, ahora todos somos una familia. Luego asintió con la cabeza a un cazador de mediana edad que miraba a su alrededor con cautela y le dijo amablemente. Este lugar puede estar un poco descuidado, pero aquí todos estamos unidos. Te acostumbrarás poco a poco. Su actitud no era ni demasiado entusiasta como para incomodar, ni carecía de una bienvenida sincera. Nick se detuvo en el centro de la plaza, su servoarmadura emitiendo un sonido hidráulico constante. Se quitó el casco, dejando al descubierto un rostro algo bronceado por el sol, pero lleno de vitalidad. Hemos vuelto. Exclamó con voz fuerte y clara, resonando por toda la plaza. En el camino, ayudamos a los necesitados y, lo que es más importante, conocimos a muchos guerreros dispuestos a tomar las armas para proteger sus hogares y compañeros. Eligieron unirse a los Minutemen. Se giró de lado, señalando con el brazo con fuerza al grupo que tenía detrás. Tras sus palabras, los nuevos miembros se enderezaron la espalda, y su tensión y fatiga se vieron numerosas mitigadas por el orgullo. Preston permanecía a su lado, asintiendo enérgicamente, con los ojos brillantes de satisfacción. El futuro retrete del general es vuestro. A partir de hoy, dijo Knig, recorriendo con la mirada a los antiguos residentes y a los nuevos rostros de Santuarillos, con voz firme y llena de poder, Santuarillos es el hogar común de todos nosotros, los Minutemen. Reconstruir nuestro hogar y protegernos mutuamente requiere la fuerza de todos. Necesitamos más refugios, más comida y mejores defensas. También necesitamos gente con experiencia que guía a nuestros nuevos compañeros para que se familiaricen con el yermo y aprendan a luchar. Sus palabras fueron sencillas pero poderosas, despertando un sentimiento de responsabilidad y pertenencia en muchos de los presentes. Bien dicho, general. Respondió Zhao Kong primero. Sonrió, señaló con la barbilla hacia los nuevos miembros y les dijo con tono talentoso. ¿Lo oyen? Este es nuestro hogar.
Si no entienden algo, pregúntenos a los veteranos, no sean tímidos. Al mismo tiempo, levantó el pulgar hacia Preston y Knight, mostrando su apoyo y aprobación. Preston inmediatamente comenzó a organizar el trabajo de asentamiento de manera ordenada. Muy bien, nuevos hermanos, vengan conmigo a registrarse. Les asignaremos alojamientos temporales. Los miembros nuevos y antiguos comenzaron a comunicarse y ayudarse mutuamente, y la plaza se llenó de inmediato de un ambiente animado y esperanzador. El aroma de la comida también llegaba desde la cocina comunal. Nick salió de su armadura y se detuvo en el centro de la plaza, cada vez más concurrida. Observó cómo Zhao Kong ayudaba con naturalidad a un nuevo miembro que cargaba una pesada mochila a descargar su equipaje, escuchó las preguntas de Preston sobre el registro de pacientes, vio a Jessica y Sturges gesticulando y discutiendo dónde se podrían construir rápidamente nuevos refugios, y observó a los tres hermanos de Mike rodeados de jóvenes curiosos que hacían preguntas. Una fuerte y cálida corriente, junto con un sentido de responsabilidad aún más firme, le invadió el pecho. Sanctuaries, este pequeño puesto avanzado, estaba cobrando vida de verdad, convirtiéndose en la piedra angular del resurgimiento de los Minutemen. Y el entusiasmo alegre, amigable y a la vez apropiado de Zhao Kong aportaba una calidez indispensable a esta nueva familia. Cuando el agua caliente brotó a borbotones de las tuberías nuevas, todo el campamento provisional estalló en una ovación increíble. Esto es agua realmente limpia. Un joven campesino alto y delgado extendió temblorosamente la mano hacia el grifo, y el chorro de agua cristalina le recorrió los dedos callosos. Con voz entrecortada, dijo: «No me he bañado con agua no radiactiva en 3 años». Junto a él, una joven cazadora con coleta se agachó y sumergió el rostro en el agua, con los hombros temblando ligeramente. Nadie se rió de ella. Todos los presentes comprendían ese sentimiento. En el yermo, el agua limpia era más valiosa que las balas. Tómense su tiempo, hay agua de sobra. Zhao Kong se apoyó en el marco de la puerta con una leve sonrisa. Jugaba con una llave inglesa, pero su mirada era dulce mientras observaba a los entusiasmados reclutas. El sistema de agua caliente suministra agua todo el día, pueden lavarse todo el tiempo que quieran. Sin embargo, alargó deliberadamente la última palabra, captando la atención nerviosa de todos. Quien pierda su jabón será responsable de hacer una pastilla nueva para todos. La tensa atmósfera se rompió de inmediato con risas. Mike aprovechó la oportunidad para mostrar un jabón casero, tosco pero práctico. Esto es lo que los tres pasamos una tarde haciendo. Los ingredientes son, no queremos saber los ingredientes. Varios reclutas ingeniosos lo interrumpieron de inmediato, provocando otra carcajada entre la multitud. Fuera de la improvisada sala de duchas, Sturges y varios reclutas novatos con algunos conocimientos de mecánica estaban depurando el sistema de suministro de agua. El rostro de Sturges reflejaba satisfacción. La tecnología de antes de la guerra que encontró Joe es realmente buena. Le dio una palmada en el hombro a un joven mecánico. Buen trabajo, chico. El joven, un aprendiz de mecánico de las afueras de Diamond City, se sonrojó de emoción. Me enseñaste muy bien. Mientras tanto, Jessica dirigía a otro grupo que limpiaba los refugios recién construidos. Aunque sencillos, los robustos armazones y la lona gruesa eran suficientes para resistir las frecuentes tormentas de arena y la lluvia ácida del yermo. Se secó el sudor de la frente y le gritó a Luca, que estaba haciendo las camas: «Revisa las cuerdas de sujeción otra vez. Esta noche puede que haga viento». «Entendido, hermana». Luca reforzó con destreza los nudos, y varios reclutas de su edad hicieron lo mismo. Sus rostros reflejaban el vigor propio de la juventud. Preston permanecía de pie en el centro del campamento, observándolo todo, con su libreta sin tocar durante un buen rato. Su mirada recorrió a la multitud que reía, las pipas humeantes, la hoguera con el aroma a carne asada. ¿Qué, estás atónito? Nick se había acercado a él en algún momento, sosteniendo 2 tazas de té negro preparado con agua purificada. Le entregó una a Preston, luego sopló sobre su propia taza para dispersar el vapor antes de beberla. Tenía que admitir que el té que Joe le había dado estaba delicioso. ¿Qué dijo que era? Té Dajon Pao de la montaña Uwi, 15 tapones de botella porta él, y en secreto se había llevado un cati entero. Preston tomó la taza de té y dijo en voz baja: «General, me cuesta creerlo, solo han pasado unos días». Nick tomó un sorbo de té, con la mirada apacible. «Sí, los cambios son más rápidos de lo que imaginábamos». Miró hacia el campamento. «¿Sabes? Esta mañana vi a aquel joven de Overland, ¿te acuerdas? El que siempre dormía con su escopeta, que le cedió voluntariamente su cama a la cazadora con el niño». Preston arqueó una ceja con sorpresa. ¿En serio? Ayer casi se pelea por el último trozo de carne asada.
A veces, el cambio de una persona solo necesita una razón. La voz de Knight era suave, ahora creen que son Minutemen, y los Minutemen deberían ser así. Cayó la noche, pero el campamento estaba aún más animado que durante el día. Junto a la fogata, los nuevos reclutas se reunieron alrededor de los 3 hermanos de Mike, escuchándolos exagerar sobre el entrenamiento infernal del instructor Zhao Kong. Junto a las tuberías de agua, varias mujeres lavaban la ropa que se habían cambiado, tarareando melodías desafinadas pero alegres. Frente a la mesa de reparaciones, la mini clase de mecánica de Sturges atrajo a varios aprendices curiosos. Incluso el viejo cazador, siempre solitario, estaba sentado en un rincón, limpiando en silencio su rifle recién adquirido, mirando de vez en cuando a la multitud que reía. Knight estaba de pie en los escalones del puesto de mando, sosteniendo el detallado plano de desarrollo. Contempló la vibrante escena que se extendía ante él, y una sonrisa inconsciente se dibujó en sus labios. Agua caliente, comida, refugio seguro. Estas necesidades básicas de supervivencia se habían convertido en la fuerza cohesionadora más poderosa del yermo. General. La voz de Zhao Kong resonó a sus espaldas. El purificador de agua ha sido revisado y el núcleo de fusión puede durar al menos 3 meses. Sin embargo, y se rascó la cabeza. Creo que necesitamos conectar más grifos, ahora que hay más gente. Y Knight asintió y de repente preguntó. Zhao Kong, ¿qué opinas de esta gente? Zhao Kong hizo una pausa y luego mostró su característica sonrisa, sincera pero sin exageraciones. Todos son buenas perspectivas. Ese muchacho de la granja aprende especialmente rápido, y la puntería de la cazadora es mucho mejor que la mía. Cuando llegué, hizo una pausa, con la voz más suave, ellos, realmente creen que podemos cambiar algo. Knight alzó la vista hacia el cielo estrellado y dijo en voz baja. Sí, creen, así que no debemos decepcionarlos. A lo lejos, las risas flotaban en el aire nocturno. Era otra noche cualquiera en Sanctuary Hills, pero también otro día extraordinario para el renacimiento de los Minutemen. El agua limpia seguía fluyendo por las tuberías, como si contara una simple verdad. A veces, la esperanza comienza con un baño caliente. Anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 43 Capítulo 43. Los soldados de la Nación Libre deben ser entrenados utilizando los métodos de la Nación Dragón. Modelo Greia. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 43. Entrenamiento de los soldados de Zhao Kong con los métodos de Knight. Cuando Preston y Knight sacaron de armaduras almacenes militares nuevos, uniformes balísticos de nivel 1 para soldados y armas de fuego reglamentarias que relucían con un frío metálico, y las apilaron ordenadamente en el espacio abierto del campo de entrenamiento, todo el campamento de nuevos reclutas quedó sumido en un silencio sepulcral, seguido de vítores atronadores y exclamaciones de incredulidad. ¡Dios mío! ¿Esto es para nosotros? Un joven de una granja remota miraba con los ojos muy abiertos, como campanillas de cobre, con los dedos temblando, deseando tocar pero sin atreverse a tocar esa armadura militar de color verde oscuro, gruesa y resistente. Nuevos rifles de combate y pistolas láser. Una cazadora que solía usar un arma casera de tubos casi saltó de la emoción. Tomó con cuidado un rifle de combate nuevo, sintiendo su peso y la precisión de su mecanismo. Era un mundo aparte de su cacharro anterior que podía explotar en cualquier momento. Limpio, ropa tan limpia, un recluta algo mayor acarició el conjunto de uniforme de combate balístico de nivel 1, con la voz quebrada. En el yermo, una prenda sin agujeros, sin manchas, que realmente pudiera brindar protección era un lujo inimaginable. Sin rodeos, a la orden de Preston, los nuevos reclutas se pusieron con entusiasmo su nuevo equipo, como si fuera una fiesta. Se abrocharon torpemente las hebillas de la armadura, se ayudaron mutuamente a ajustar los trajes antibalas y gesticularon con entusiasmo con sus armas recién adquiridas. Al ponerse el equipo, se sintieron como personas completamente diferentes. Un sentimiento de orgullo y responsabilidad como miembros del ejército regular surgió espontáneamente, y enderezaron la espalda inconscientemente. Al ver a los nuevos reclutas con una expresión como si hubieran encontrado un tesoro, Mike, Jack y Lance, que los observaban no muy lejos, tenían expresiones sumamente complejas, incluso ligeramente distorsionadas. Esa expresión era una mezcla de envidia, celos y una especie de éxtasis por haberlo logrado finalmente, con un toque de maliciosa anticipación. Jejeje, Jack se frotó las manos, riendo como un zorro que acaba de robar una gallina. Hermanos, ¿ven eso? Los buenos tiempos para estos novatos inexpertos se acabaron. Exacto. Exclamó Lance con entusiasmo, como si viera el día en que por fin podría mantener la cabeza bien alta. No podemos sufrir en vano los duros días en que el jefe nos entrenó hasta la muerte.
Es hora de que ellos también prueben el amor de un veterano. Mike se frotó las costillas, que aún le dolían levemente, un recuerdo del último entrenamiento de combate, y una sonrisa siniestra apareció en su rostro. Eso es. Campo a través de pesos. Golpe de obstáculos. Combate. No se puede fallar ni uno solo. Que sepan que no se puede sobrevivir en el yermo solo con tener buena piel. Los tres parecían haber visto ya el estado miserable de los nuevos reclutas llorando por sus padres bajo su entrenamiento cuidadoso, con los ojos brillando con la luz de la venganza. Sin embargo, antes de que su hermoso sueño pudiera siquiera comenzar, Zhao Kong lo truncó sin piedad. Oigan, oigan, oigan. ¿De qué se ríen ustedes tres? Dijo Zhao Kong con su jovialidad habitual, pero sus ojos reflejaban una astucia que lo sabía todo. Se acercó sosteniendo un folleto toscamente encuadernado pero de papel resistente, con varios caracteres grandes escritos en chino simplificado en la portada. Manual de entrenamiento táctico básico del escuadrón de infantería del ejército del país del dragón había sido convertido automáticamente cuando Zhao Kong lo canjeó. Jefe. Mike y los otros dos borraron inmediatamente sus sonrisas y se enderezaron, pero la expectación en sus ojos no había desaparecido. Dejen de lado esas ideas retorcidas de viejos del páramo. Dijo Zhao Kong, golpeando sin miramientos la cabeza de cada uno con el folleto. La fuerza no era fuerte, pero sí suficiente para advertirles. El entrenamiento de los nuevos reclutas no es para que desahoguen sus rencores personales. Debe ser científico. Sistemático. Necesitan aprender de verdad las habilidades para salvar sus vidas y matar al enemigo. Levantó el manual que tenía en la mano. ¿Ven esto? La sabiduría de los ancestros. Es 100 veces mejor que sus tonterías. Se giró hacia los nuevos reclutas, que ya se habían puesto su equipo y estaban formados, y con voz fuerte y clara dijo: escuchen. Ahora que se han puesto este uniforme y han tomado estas nuevas armas, ya no son rezagados. Son Minutemen. Son una fuerza de combate organizada. A partir de hoy, les enseñaré no solo a disparar, sino a luchar como verdaderos soldados. Cómo cubrirse si entre, cómo coordinar un asalto y cómo los débiles pueden derrotar a los fuertes. En los días siguientes, los nuevos reclutas presenciaron un infierno completamente diferente de lo que el trío de Mike había imaginado. Zhao Kong no los hizo correr vueltas interminables ni los obligó a pelearse entre sí. Siguiendo el manual, comenzó enseñando desde el sistema más básico, el sistema 3-3. Una unidad de combate mínima de 3 personas con roles claros durante un ataque. Uno para el asalto principal, uno para cobertura y uno para apoyo/vigilancia. Y cobertura alternada durante la retirada. Dibujó mapas sencillos del campo de batalla en el suelo, usando piedras para representar enemigos y compañeros, explicando y demostrando una y otra vez. Luego hizo que los nuevos reclutas se agruparan y practicaran repetidamente entre coberturas que simulaban ruinas. Vigila tu flanco. ¿Dónde está la cobertura de tu escuadrón? Posición de apoyo. El cañón debe apuntar en la dirección donde podría aparecer una amenaza, no al suelo. Cubiertas alternadas. Alternando. No corriendo juntos. ¿Quieren ser un blanco fácil? El rugido de Zhao Kong seguía resonando, pero su mensaje se centraba en la guía táctica con instrucciones claras y precisas. Él mismo bajó a demostrarlo, con movimientos ágiles y precisos, y una clara intención táctica, convenciendo por completo a los nuevos reclutas. Además del sistema 3-3, también les enseñó a usar el terreno para maniobras de flanqueo a pequeña escala, a colocar trampas sencillas y trampas explosivas, la versión segura, y a coordinar la supresión de fuego con ataques de precisión. El entrenamiento era intenso y los requisitos extremadamente estrictos, pero ninguno de los nuevos reclutas se quejó. Esto se debía a que Zhao Kong también había sacado unas bajo la manga que ningún habitante del yermo podía resistir. Recompensas. Para el ejercicio táctico de esta tarde, el grupo con el desempeño más destacado y Zhao Kong alargó la voz, mostrando una bolsa cuidadosamente sellada que contenía aproximadamente medio kilo de hojas de té que desprendían una fragancia refrescante. Cada persona recibirá medio kilo de té. Pueden beberlo ustedes mismos o usarlo para intercambiarlo por lo que deseen. Té. Los ojos de los nuevos reclutas se iluminaron aún más que cuando vieron el nuevo equipo. En un páramo infestado de radiación donde incluso el agua potable escaseaba, esta legendaria bebida ancestral, capaz de brindar un puro placer gustativo y refrescar la mente, era simplemente un manjar divino. Su valor superaba con creces el de las chapas de las botellas. Muchos ni siquiera habían visto hojas de té de verdad. Una gran tentación generó una gran motivación. En el campo de entrenamiento, los nuevos reclutas estaban como si les hubieran inyectado sangre de pollo.
Durante los ejercicios, su inteligencia estaba al máximo, buscaban la coordinación perfecta y, si cometían un error, deseaban poder darse una bofetada. Por esa preciada media libra de té, lo dieron todo. Mike, Jake y Lance fueron designados por Zhao Kong como instructores asistentes, responsables de dirigir el entrenamiento grupal y corregir los movimientos. Al ver cómo los nuevos reclutas mejoraban notablemente bajo los métodos científicos y atractivos de Zhao Kong, y cómo su dominio táctico se disparaba, la pequeña llama de venganza en el corazón del trío se extinguió por completo, dejando solo admiración y un atisbo de la tristeza de haberse quedado atrás. Los métodos del jefe son realmente asombrosos, exclamó Jake con sinceridad mientras observaba a un grupo completar con fluidez un hermoso ejercicio de maniobra de flanqueo. Sí, Mike se frotó la barbilla, con los ojos complejos. Es mucho mejor que cuando entrenábamos a ciegas, y. Tragó saliva, mirando la bolsita de té que se balanceaba en la mano de Zhao Kong. Ese té huele tan bien, me pregunto si los instructores asistentes recibimos una parte. Mientras tanto, Lance observaba al joven campesino de su grupo, que antes jadeaba tras dar unos pocos pasos, y que ahora ejecutaba con vigor las órdenes tácticas, y murmuró: siento que, ¿de verdad estamos haciendo algo asombroso? Sin embargo, para vivir una vida verdaderamente pacífica en el páramo, aún quedaban muchas pruebas por superar. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 44 Zanfei Buda Oje modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 44. La inútil espada del hermano. Una mañana, en una pequeña colina a unos cientos de metros de Santuariillos, dos asaltantes yacían tumbados, observando Santuariillos con unos viejos prismáticos. En el cercano campo de entrenamiento para nuevos reclutas, Zhao Kong, vestido con pantalones de camuflaje, botas militares negras y un chaleco táctico, se dirigió a los nuevos reclutas en una carrera de resistencia de larga distancia. Oye, hermano Blade, ¿qué demonios están haciendo esos tipos? Susurró un asaltante con una máscara de gas hecha jirones al asaltante que estaba a su lado, que tenía un saco de arpillera sobre la cabeza. El asaltante conocido como hermano Blade le dio un fuerte golpe en la cabeza y maldijo: ¿eres un maldito idiota? ¿Tu madre te presionó la cabeza demasiado fuerte al nacer? ¿No lo ves? Obviamente están entrenando soldados. El hermano Blade murmuró algunas maldiciones más y continuó observando el entrenamiento de los nuevos reclutas de los Minutemen a través de sus binoculares. Mientras observaba, comentó: ¿sabes lo que veo? Esta gente tiene buenas armas, y su armadura militar es incluso mejor que la que usan esos tipos de la organización de los artilleros. Y lo que es más importante, veo que tienen un purificador de agua que puede producir agua limpia. Maldita sea, esta gente hasta usa agua para bañarse. El hermano Blade se lamió los labios, que estaban algo agrietados por el sol. Tenemos que regresar inmediatamente y avisarle a la hermana mayor Rose. Díganle que envíe gente para atacar a estos tipos. Aunque tengan buenas armas y armaduras, si los atacamos por sorpresa de noche, sin duda los pillaremos desprevenidos. En ese preciso instante, se percató de Zhao Kong, quien estaba haciendo que los nuevos reclutas hicieran flexiones. Zhao Kong, que lo vio, levantó la vista hacia él y sonriendo. El hermano Blade bajó los binoculares y se frotó los ojos, pensando que la vista le estaba jugando una mala pasada. Cuando volvió a levantar los binoculares, por alguna razón, Zhao Kong había desaparecido. Mientras movía los prismáticos buscando a Zhao Kong, de repente sintió que alguien le daba un golpecito en la espalda. Pero no cayeron los prismáticos, dando por hecho que era su compañero. Simplemente agitó la mano 2 veces y dijo: ¡ay! ¿Qué te pasa? Alguien acaba de desaparecer y estoy intentando encontrarlo. Entonces, una voz fría provino de detrás de él. «Oh, ¿a quién buscas? ¿Quién más?» Ese chico de aspecto pulcro, el que dirige el entrenamiento de esos mocosos, respondió instintivamente el hermano Blade, sin que su cerebro aún procesara la situación. De repente, fue como si un rayo hubiera impactado la mente del hermano Blade, y tuvo un momento de sorprendente comprensión. Su cuello giró como un engranaje oxidado, haciendo clic poco a poco, y sus articulaciones emitieron un chasquido tenso. Sus ojos nublados vieron primero un par de botas militares negras impecables que desentonaban por completo en el yermo, seguidos de unos pantalones de combate oscuros, rectos y limpios. Su mirada ascendió con dificultad, pasando por el cinturón, por un chaleco táctico igualmente impecable, y finalmente se fijó en aquel rostro. Era exactamente el rostro de aspecto limpio que había visto a través de los binoculares, el que ahora lucía una sonrisa traviesa. Zhao Kong. El tiempo pareció congelarse.
Bajo el saco de arpillera que cubría el rostro del hermano Blade, sus ojos, la única parte visible, se contrajeron al instante. Sintió como si toda la sangre de su cuerpo se hubiera solidificado en ese momento, para luego subir repentinamente a su cabeza. Le zumbaban los oídos, dejando solo el latido rítmico de su propio corazón. ¿Qué vio? Su compañero, Máscara, el tipo que llevaba la máscara de gas desgarrada, estaba clavado en el suelo en una postura increíblemente extraña y aterradora. Su cabeza parecía una estaca de madera toscamente clavada en la tierra, enterrada profundamente en el suelo seco y agrietado. Solo su cuello y su cuerpo, con su chaqueta andrajosa, permanecían erguidos, como una planta marchita y defieme. No había ni rastro de forcejeo alrededor de Máscara, como si una fuerza irresistible y masiva lo hubiera empujado a las profundidades de la tierra en un instante. Y aquel chico estaba de pie justo al lado de la espantosa escultura de su compañero, mirándolo fijamente. Esos ojos, bajo el implacable sol del mediodía en el yermo, eran tan profundos como un estanque helado sin fondo, sin una sola ondulación. Solo una mirada pura y helada. Mira, buscándome. La garganta del hermano Blade se sintió como si la hubieran raspado con papel de lija, tan seca que apenas pudo articular unas pocas sílabas entrecortadas. Los viejos binoculares que sostenía en la mano cayeron sobre la grava a sus pies con un clac y rodaron 2 veces. Quería retroceder, sacar su arma, gritar, pero sentía el cuerpo como si estuviera lleno de plomo, paralizado por un miedo invisible, incapaz de mover ni un dedo. Zhao Kong ladeó ligeramente la cabeza, su sonrisa se acentuó, pero la frialdad en su mirada se hizo aún más aguda. Estabas observando con mucha atención, ¿verdad, hermano Blade? Su voz no era fuerte, pero resonó con claridad a través del zumbido en los oídos del hermano Blade con una intensidad fría y burlancia. Nuevas armas, armadura militar, un purificador de agua, incluso nos viste bañándonos. ¡Qué buena vista! Cada palabra era como un carámbano clavado en el corazón del hermano Blade. Sus miradas codiciosas y sus cálculos impulsivos desde detrás de los binoculares quedaron al descubierto ante este portador de la muerte, haciéndolo temblar de vergüenza y terror. Los dientes del hermano Blade castañetearon, y un sudor frío empapó instantáneamente su frente bajo el saco de arpillera. ¿Sigues pensando en volver para decirle a la hermana mayor Rose que envíe gente a atacarnos? Interrogación de cierre. Zhao Kong dio un paso al frente, sus botas militares crujieron levemente sobre la grava. Para el hermano Blade, ese sonido no era diferente de los pasos de la muerte. Tienes bastante apetito. Este simple paso destrozó por completo las defensas psicológicas del hermano Blade. Sus piernas cedieron y se desplomó de rodillas con un golpe seco. Sus rodillas, cubiertas de polvo, impactaron con fuerza contra el duro suelo. Se incorporó apoyándose en las manos, con la cabeza gacha hasta que el saco de arpillera casi tocó el suelo, mientras su cuerpo temblaba violentamente como un colador. Perdóname la vida. Hermano mayor. Señor. Me equivoqué. Estaba ciego. Yo, solo soy un don nadie que explora el camino. Por favor, eres un gran hombre con un gran corazón, déjame ir como un perro. Suplicó el hermano Blade incoherentemente, con la voz quebrada por un sollozo, sin rastro de su anterior arrogancia. La extraña muerte de su compañero ante sus propios ojos le había servido como la lección más directa y aterradora. Zhao Kong no habló de inmediato. Simplemente miró en silencio al asaltante, que yacía en el suelo como un charco de barro. Los débiles cánticos de los nuevos reclutas y el sonido de sus huidas desde el campo de entrenamiento se convirtieron en un inquietante ruido de fondo en aquella colina de silencio sepulcral. Tras unos segundos, justo cuando el hermano Blade sentía que iba a ser asfixiado por esa presión silenciosa, Zhao Kong volvió a hablar, con voz monótona y desprovista de toda emoción. Volver. El hermano Blade levantó la cabeza de golpe, con los ojos bajo el saco de arpillera llenos de un éxtasis increíble y un miedo aún más profundo. Tú, quieres decir, llévate tus ojos y tus oídos contigo. La mirada de Zhao Kong recorrió la jabalina humana en el suelo antes de volver a posarse en el hermano Blade. Esa mirada hizo que el hermano Blade se sintiera como si lo estuvieran despellejando vivo. Díselo a tu hermana mayor Rose y a todos los chacales que mueven la cola por ella. Zhao Kong se inclinó ligeramente, acercándose. El hermano Blade pudo sentir claramente un aura fría y peligrosa que emanaba de él, completamente distinta del aire viciado del páramo. Díselo. La voz de Zhao Kong se volvió aún más grave, pero cada palabra resonó como una espada grabada a fuego en la mente del hermano espada. Las armas, la armadura y el purificador de agua que vio, incluso el agua que usamos para bañarnos, todo está en las colinas del santuario, esperándola. La respiración del hermano Blade se entrecortó. No entendía en absoluto lo que el otro quería decir. ¿Era una provocación? ¿O una trampa?
Zhao Kong se enderezó, la sonrisa traviesa de su rostro desapareció por completo, reemplazada por una indiferencia como si mirara a una hormiga. Dile que, si quiere llevárselos, debe traer a toda su gente personalmente. Que los traiga a todos, sean los que sean. Yo, Zhao Kong, la espero en Santuaries. Hizo una pausa por un momento y añadió una cosa más, con una voz que no sonaba fuerte pero que transmitía una indiscutible sensación de finalidad. Y dile que la próxima vez que envíe exploradores, su final no será tan simple como ser arrojados al suelo. Lárguense. Ese último fuera. Resonó en los oídos del hermano Vlade como un trueno. Como si le hubieran concedido un indulto, no le importó el agudo dolor en las rodillas ni el cadáver de su compañero. Se puso a 4 patas y bajó corriendo la colina, sin atreverse siquiera a mirar los binoculares rotos en el suelo. Su mente estaba en blanco, salvo por un pensamiento. Corre. Corre de vuelta lo más rápido posible. Envíale cada palabra de ese portador de la muerte a la hermana mayor Rose. Zhao Kong permaneció inmóvil, observando cómo la patética figura del hermano Vlade desaparecía tras las rocas y los árboles marchitos. Luego, bajó la mirada hacia el cadáver, extrañamente colocado a sus pies. Con el rostro impasible, sacó un paño limpio del bolsillo lateral de su chaleco táctico y se limpió las manos lentamente, como si se hubiera quitado una mota de polvo insignificante. En el lejano campo de entrenamiento, los nuevos reclutas seguían con su carrera de resistencia, coreando sus lemas a viva voz. La mirada de Zhao Kong se desvió hacia las colinas del santuario, más allá de la cima de la colina, y una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Se avecinaba una tormenta. Y ella había elegido el primer sacrificio para esa tormenta, o mejor dicho, el primer material didáctico viviente con el que practicar con los nuevos reclutas. Anuncio problemático. Infórmale: aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 45 Capítulo 45 Yo, Zhao Kong, soy el rey de las ideas modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 45. Yo. 13 soy el verdadero rey de las ideas. Zhao Kong mencionó que los asaltantes habían estado observando santuarios últimamente. Especuló que provenían del Centro Nacional de Reabastecimiento de Raciones, ubicado cerca. Había oído que allí se almacenaba una gran cantidad de suministros diarios. Si lograban apoderarse de ellos, sería de gran ayuda para el futuro desarrollo de los Minutemen. Ning se frotó la barbilla y reflexionó un momento, preguntándole a Zhao Kong si confiaba en poder derrotarlo. Zhao Kong se recostó en su silla, tamborileando suavemente con los dedos en el reposabrazos, produciendo un sonido constante y rítmico de golpecitos. Su rostro carecía de expresión, pero sus ojos eran tan penetrantes como para atravesar el corazón de una persona. ¿Confianza? La voz de Zhao Kong era tranquila y serena. En la guerra no hay certeza absoluta. Pero tengo un plan. Hizo una pausa, su mirada recorrió el rostro ligeramente nervioso de Knig. Knig, inconscientemente, empujó con el pie el recipiente de té debajo de la mesa para asegurarse de que quedara completamente oculto, y finalmente se posó en Piper. Piper interrumpió su tarea de organizar la lista de suministros y se subió los vasos que había buscado especialmente para ella, observando con gran interés. Su instinto de reportera le permitió percibir claramente el aroma de una gran noticia. Primero, el entrenamiento de los nuevos reclutas ha dado resultados iniciales, y la base del sistema 3-3 se ha consolidado. Zhao Kong habló a un ritmo moderado, con una lógica clara. Necesitan una batalla real para poner a prueba los resultados de su entrenamiento, para convertir lo aprendido en los libros y en los campos de entrenamiento en reacciones instintivas. No se puede desarrollar una verdadera habilidad solo corriendo vueltas y practicando la coordinación. Miró un caballero. General, ¿qué opina? Ning se enderezó, intentando apartar la vista de los objetos robados que tenía a sus pies. Dijo con seriedad: estoy de acuerdo. Por muy bueno que sea el equipo, es inútil sin experiencia en combate. Necesitan ver sangre. Hizo una pausa y añadió: sin embargo, las bajas deben reducirse al mínimo. Por supuesto, no se preocupe, también tomaré medidas, asintió Zhao Kong. Eso forma parte del plan. Segundo, exclamó, levantando 2 dedos, la ubicación del Depósito Nacional de Suministros es demasiado ventajosa para nosotros. No está lejos de Santuaries, por lo que la línea de suministro es corta. Los materiales que contiene, especialmente los de primera necesidad, los posibles suministros médicos y las reservas de municiones, son justo lo que más necesitamos ahora mismo. Capturarlo puede solucionar nuestra escasez de recursos durante mucho tiempo y ayudarnos a reclutar a más gente y expandir nuestra influencia. Piper, inmediatamente, se puso alerta y sacó una pequeña libreta y un lápiz. Un momento.
¿La bomba de reabastecimiento nacional de raciones? Si de verdad podemos meter las cosas ahí, Dios mío, esto sí que es una gran noticia. Incursión relámpago de los Minutemen acaba con el nido de los asaltantes y se apodera de enormes suministros de antes de la guerra. Ya he pensado en el titular. Agitó el lápiz con entusiasmo. Nick miró a Piper con impotencia. Piper, todavía está en la fase de planificación, ya lo sé, ya lo sé. Piper garabateó algo rápidamente en su cuaderno. Continúen ustedes, les prometo que no me entrometa, demasiado. La comisura de los labios de Zhao Con pareció ligeramente contraerse. Ignorando al reportero entusiasmado, continuó. Tercero, la inteligencia indica que el líder de los Raiders se llama Rose. Es una mujer de carácter duro, pero la mayoría de sus subordinados son un grupo heterogéneo con poca disciplina y equipo incompatible. Tienen una ventaja geográfica, gracias a la sólida estructura del almacén y a nuestra anterior falta de unidad. Miró a Knig, sin mencionar la difícil situación que habían atravesado los Minutemen. Cuarto, la voz de Zhao Con adquirió un matiz frío, ya los he invitado. ¿Invitados? Knig y Piper lo miraron confundidos al mismo tiempo. De los dos exploradores enviados a reconocer el terreno, uno se convirtió en Tu Xingsun. Y al otro, el tono de Zhao Con era tan monótono como si hablara del tiempo, le dejé llevar un mensaje. Díganle a hermana mayor Rose que todo lo que anhela está en Santuaries. Si lo quiere, que traiga a todos personalmente. La estará esperando en Santuaries. La habitación quedó en silencio al instante. Knig aspiró aire frío. ¿Tú los provocaste activamente? ¿Y le dijiste que trajera a todos? Se sintió un poco mareado y, sin darse cuenta, buscó algo para calmar sus nervios. Miró hacia debajo de la mesa y luego se retiró como si hubiera tocado una cerca electrificada. Los ojos de Piper brillaban con una intensidad increíble, y su lápiz producía un suave crujido sobre el cuaderno. Una declaración de guerra frontal. Una postura firme. Fantástico. Espera, ¿qué significa Tu Xingsun? Zhao Con no explicó lo de Tu Xingsan, sino que se limitó a mirar a Knig. Esto no es una provocación, general. Es una estrategia. En lugar de dejar que se escondan tras un caparazón de tortuga y esperen a que les demos una lección, es mejor obligarlos a salir con todas sus fuerzas y abandonar su guarida. Las colinas del santuario son el campo de batalla que hemos elegido. Se puso de pie y se dirigió al mapa que colgaba en la pared del sencillo despacho de Knig, un mapa rudimentario dibujado por Piper basándose en el mapa de antes de la guerra que Knig guardaba en su dispositivo móvil y señaló la ubicación de Santuaries. Este es nuestro hogar. Conocemos cada palmo del terreno, y cada trozo de muro en ruinas puede servir de cobertura. Contamos con fortificaciones preestablecidas, equipo nuevo y equipos tácticos recién entrenados. Y lo que es más importante, dijo Zhao Con, golpeando con fuerza el icono de Santuaries, tenemos una razón para protegerlo. En cambio, ellos no son más que un grupo de bandidos movidos por la codicia. Una vez que abandonen su territorio familiar y pierdan su ventaja geográfica, se enfrentarán a una defensa organizada en terreno abierto. Zhao Con se dio la vuelta y, por primera vez, una sonrisa fría y penetrante, propia de un cazador, apareció en su rostro. Serán como un rebaño de ovejas gordas esperando ser sacrificadas. Usaremos su sangre para infundir sangre a nuestros nuevos reclutas. Knig miró a Zhao Con, luego al mapa, después pensó en aquel ardiente Da Hong Pao debajo de la mesa, y finalmente su mirada se posó en Piper, que tomaba notas con entusiasmo. Respiró hondo, sintiendo una fuerza perdida hace mucho tiempo, una mezcla de tensión y determinación que le invadía el pecho. Entonces la voz de Knig se hizo más grave, su aura de general finalmente superando esa pizca de culpa. Tu plan no es atacar la bomba de reabastecimiento, sino, asediar un punto para atacar refuerzos. No, es atraer a la serpiente fuera de su madriguera y aniquilar al enemigo en nuestro propio territorio. Exacto, asintió Zhao Con. Tarde o temprano tendremos que tomar la bomba de reabastecimiento, pero no destruyéndola ahora. Si eliminamos primero a Rose y su fuerza principal, la bomba de reabastecimiento quedará completamente despejada. Ahora mismo, lo que necesitamos es tiempo, preparación y convertir las colinas del santuario en una trampa mortal para ellos. Miró a Knig con ojos penetrantes. General, necesito su autorización para movilizar todos los recursos, reforzar las defensas, establecer posiciones de fuego y realizar ejercicios de combate defensivo. Mientras tanto, corre la voz de que, los Minutemen han adquirido recientemente una gran cantidad de suministros, la moral está baja y los guardias están relajados. Hizo una pausa. Y accidentalmente deje que ese explorador que llevó el mensaje vea algunas escenas de relajación que desea ver. Knig guardó silencio durante unos segundos.
Apretó el puño lentamente y finalmente lo golpeó con fuerza contra la mesa, lo que provocó que el recipiente de té que estaba debajo se sacudiera ligeramente. Hagámoslo. Dijo con decisión. Piper. Aquí. Piper se puso inmediatamente de pie. Guarda ese megáfono. Ni una sola palabra de este plan puede filtrarse por adelantado. Sí, general. Piper hizo un gesto exagerado de secretismo, pero la emoción en sus ojos no había disminuido en lo más mínimo. Pero una vez que termine la batalla, los derechos exclusivos de información serán míos. Nick la ignoró y se volvió hacia Zhao Kong, con la mirada firme. Zhao Kong, eres totalmente responsable de los preparativos. Si necesitas algo, ve directamente a Preston o a mí. Convierte este lugar en un cementerio para los saqueadores. Zhao Kong asintió levemente, con una mirada fría en los ojos. Entendido. Se dio la vuelta para marcharse. Al llegar a la puerta, sus pasos parecieron detenerse un instante mientras echaba un vistazo disimuladamente debajo del escritorio de Knight. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, y entonces abrió la puerta y salió con paso firme. A Knight se le aceleró el corazón al ver aquello. Se inclinó rápidamente para comprobar si el recipiente de té seguía allí y si su posición había quedado al descubierto. Anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 46 Capítulo 46. Peligro o oportunidad. Modelo de IA. Gemini, 2-5, Flash. El hermano Dao, casi por instinto, como una bestia despellejada, corrió de vuelta a la oxidada y acribillada puerta de hierro de la Reserva Nacional de Raciones. Le ardían los pulmones, cada respiración le sabía a sangre, las piernas le temblaban como fideos, sostenidas solo por la voluntad de sobrevivir. Todo ante sus ojos era borroso, le zumbaban los oídos, dejando solo sus jadeos profundos y el frenético latido de su corazón, a punto de estallar. Fuera de la reserva, varios asaltantes, vestidos con harapos y con la mirada perdida, se habían congregado alrededor de un barril de hierro oxidado. En su interior ardía basura desconocida, desprendiendo un humo negro y penetrante. Atizaban el fuego con varillas de hierro afiladas o jugaban con dados rudimentarios en el suelo sucio. El aspecto desalinado y patético del hermano Dao les llamó la atención de inmediata. Un hombre larguirucho, apoyado en el marco de la puerta y con un tatuaje de un escorpión torcido en la cara, vio al hermano Dao regresar solo en ese estado. Mostró sus dientes amarillos y soltó una carcajada penetrante. Vaya, vaya. ¿No es Scarface? ¿Qué te pasa? ¿Saliste a dar un paseo y perdiste el alma? ¿Dónde está tu pequeño compañero Mask? No me digas que se lo llevó una rata mutante. Ja ja ja. Esta burla descarada le erizó los nervios al hermano Dao como agujas. La aterradora imagen de la cabeza de su compañero hundiéndose en la tierra lo abrumó al instante, y una oleada de rabia le subió a la cabeza. Maldita sea, acabo de regresar arrastrándome de las puertas del infierno, ¿y cómo te atreves a reírte de mí? Los ojos inyectados en sangre del hermano Dao se clavaron de repente en el hombre larguirucho, y un gruñido bestial brotó de su garganta. Antes de que el otro pudiera reaccionar, ya se había lanzado hacia adelante como una bala de cañón. Golpear. Una bofetada tremendamente fuerte le dio de lleno en la cara al hombre larguirucho. La fuerza fue tal que lo hizo girar casi media vuelta, dejándole al instante una clara marca de 5 dedos en la cara, y la sangre le brotó de la comisura de la boca. Aquella bofetada dejó atónitos a todos. Los asaltantes que estaban junto al fuego interrumpieron lo que hacían, y los que jugaban a los dados olvidaron sus números, todos mirando atónitos la repentina escena. El hombre larguirucho se llevó las manos a la cara, conmocionado y furioso, con los ojos llenos de incredulidad y un atisbo de miedo. Aunque el hermano Dao solía ser un líder menor, nunca había sido tan feroz. ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? Exclamó el hermano Dao, como un toro enfurecido, escupiendo casi hasta rociar el rostro del hombre larguirucho. Su voz, ronca pero cargada de una tensión exasperante, decía: ¿Dónde está la hermana Qianwei? Dímelo ahora mismo. Agarró al hombre larguirucho por el cuello andrajoso, levantándolo del suelo. El hombre larguirucho quedó completamente intimidado por la semilla de sangre en los ojos del hermano Dao y su aura violenta. Su anterior arrogancia se desvaneció, dejando solo un terror balbuceante. En el sótano. La hermana Qianwei todavía está enfadada, ¿por qué? Porque la hermana Baie fue capturada, así que no está de muy buen humor ahora mismo, hermano Dao, el hermano Dao no lo dejó terminar. Al enterarse de la ubicación de Qianwei, lo soltó bruscamente, apartando al hombre larguirucho como si fuera basura. El hombre larguirucho tropezó unos pasos y cayó al suelo, cubriendo el rostro, sin atreverse a emitir ni un sonido más.
El hermano Dao ni siquiera lo miró, ni le importó la mirada sospechosa que lo rodeaba. Caminó directamente hacia la pesada y grasienta puerta metálica de la reserva, que daba al sótano. Prácticamente la atravesó a la fuerza, y luego cayó tambaleándose por la empinada y oscura escalera, apestando a moho y orina. El hermano Dao prácticamente se desplomó por los últimos escalones, cayendo de cabeza sobre el frío suelo de cemento. El aire turbio del sótano estaba impregnado del olor a alcohol barato, sudor y óxido. La única fuente de luz era una lámpara de aceite parpadeante en un rincón, que iluminaba la figura sentada en un sofá roto. Qianwei. La pintura roja en su rostro lucía aún más siniestra en la penumbra, como sangre seca. Al oír el alboroto, levantó la vista de repente. Sus ojos inyectados en sangre parecían dos dagas envenenadas que atravesaban al hermano Dao, que yacía en el suelo. ¿Escarface? La voz de Qianwei era ronca, cargada de ira y un atisbo de duda. ¿Qué demonios haces ahí, con esa cara de haber visto un fantasma? ¿Encontraste alguna pista sobre Baire? Se inclinó hacia adelante, con la mano ya sobre la escopeta recortada y modificada que llevaba en la cintura. El hermano Dao se estremeció bajo su mirada, se puso de pie a toda prisa, sin molestarse en sacudirse el polvo, con la lengua trabada. Hermana. No es la hermana Baire. Es Santuaris. Algo grande sucedió allí. ¿Colinas del santuario? Qianwei frunció el ceño, claramente sorprendida por el nombre. Su ira disminuyó un poco, pero su vigilancia aumentó. ¿Esos Minutemen vestidos como mendigos? ¿Qué podría pasarles? ¿Acaso ese bastardo de Tom los guió hasta allí? Su primera reacción siguió siendo su enemigo, Tom. No, Tom. La voz del hermano Dao se quebró por las lágrimas. Al recordar la aterradora imagen de la cabeza de su compañero hundiéndose en la tierra y la mirada fría e insondable de Zhao Kong, el miedo volvió a apoderarse de él. Son los Minutemen. Han cambiado. Todos tienen equipo nuevo. Armadura militar flamante, deslumbrantemente brillante. Nuevos rifles de combate, pistolas láser. Mejor vestidos que esos hijos de puta, los Gunners. Los ojos de Qianwei cambiaron, pasando de la furia pura a la sorpresa, la duda y la codicia. ¿Equipo nuevo? ¿De dónde salió? Yo, no lo sé. El hermano Dao negó con la cabeza rápidamente, hablando con rapidez. Eso ni siquiera es lo más extraño. Ellos, tienen un purificador de agua. Puede hacer agua limpia. Lo vi con mis propios ojos, vi a algunos de ellos, bañándose. Bañeros con agua limpia. La voz del hermano Dao cambió de tono al final, como si describiera algo sacado de un cuento de hadas. ¿Bañarse? ¿Agua limpia? Qianwei se lamió los labios secos y agrietados, con una mirada codiciosa que se intensificó, pero que enseguida se transformó en una pizca de duda. ¿Esa gente inútil? ¿Cómo es posible que tengan tantos suministros? Espera, ¿estás tan asustada solo por eso? No. No es eso, hermana. El hermano Dao golpeó el suelo con los pies, presa del miedo. Es esa persona. El líder. Un tipo pulcro, nada que ver con un habitante del páramo. Ve al grano. Gruñó Qianwei con impaciencia, mientras tamborileaba con el dedo sobre el guardamonte de su escopeta. Mask y yo estábamos observando desde la montaña con binoculares. Ese líder, de repente nos miró. Y me sonrió. Luego, de repente desapareció. Como un fantasma. La voz del hermano Dao estaba llena de terror. Yo, lo estaba buscando, cuando de repente alguien me tocó la espalda. Pensé que era ese idiota de Mask, pero cuando me di la vuelta, la voz del hermano Dao se apagó, su cuerpo temblaba como un colador, sus ojos perdidos, como si hubiera regresado a esa escena de pesadilla. ¿Qué pasó entonces? ¿Dónde está Mask? Qianwei se puso de pie de repente, un escalofrío inexplicable recorriéndole la espalda. Máscara, el hermano Dao señaló su cabeza, haciendo un gesto descendente, con la voz quebrada por las lágrimas. Su cabeza, fue completamente hundida en el suelo. Como una jabalina. Su cuello quedó al descubierto, su cuerpo erguido, muerto. Completamente muerto. Sin siquiera luchar. Casi gritó, su eco aterrador resonando por todo el sótano. Qianwei jadeó, con las pupilas contrayéndose. Había visto innumerables maneras de morir, pero este método tan extraño, brutal y absolutamente despiadado le erizaba la piel con solo imaginarlo. Instintivamente, apretó con más fuerza la escopeta. Entonces esa persona desaparecida, se paró junto al cadáver de Mask, mirándome, la voz del hermano Dao se quebró, llena de desesperación. Él sabía que lo estábamos observando. Sabía lo que queríamos. Nuevas armas. Armadura. Purificador de agua. Agua de baño. Lo sabía todo.
El rostro de Qian Wei se tornó extremadamente sombrío. ¿Qué dijo? Él me dijo que le entregara un mensaje. El hermano Dao se esforzó por recordar la escalofriante voz de Zhao Kong, repitiendo palabra por palabra. Dile a tu hermana Qian Wei que las armas, la armadura, el purificador de agua e incluso el agua que usamos para bañarnos, están todos en las colinas del santuario, esperándola. La respiración de Qian Wei se hizo pesada, un brillo feroz apareció en sus ojos, pero las siguientes palabras del hermano Dao la hicieron tensarse. Si quieres llevártelos, trae tú mismo a toda tu gente. Trae a todos los que tengas. La voz del hermano Dao tenía el tono indiferente característico de Zhao Kong. Yo, Zhao Kong, la estaré esperando en las colinas del santuario. Zhao Kong, Qian Wei repitió el nombre, sintiendo un escalofrío y una furia sin precedentes entrelazarse y agitarse en su pecho. Provocación. Una provocación descarada y absolutamente arrogante. Finalmente dijo, la voz del hermano Dao tembló aún más, la próxima vez que envíes exploradores, el resultado no será tan simple como ser enterrado en el barro. Entonces me dijo que me largara. El sótano quedó sumido en un silencio sepulcral. La llama de la lámpara de aceite parpadeaba tenuemente, proyectando la pintura roja distorsionada de Qian Wei como si fuera un demonio. Permaneció inmóvil, con el pecho agitado violentamente y los nudillos blancos de tanto apretar la escopeta. La furia casi le estalló en la cabeza. Ella, Qian Wei, había vagado por el páramo durante tantos años, cuando la habían menospreciado, humillado tanto. Y encima había perdido a una subordinada. Pero la descripción que hizo el hermano Dao de la misteriosa desaparición de Zhao Kong, la aterradora y extraña muerte de Mask, y esa invitación que tocó precisamente el punto de su codicia, estas informaciones cayeron como agua helada sobre su rabia, obligándola a conservar un ápice de racionalidad. Estos no eran unos minutemen cualquiera. Eran un hueso duro de roer. Un hueso duro de roer extremadamente peligroso, extrañamente hábil y, aparentemente, muy seguro de sí mismo. Impecable, Zhao Kong, la voz de Qian Wei salió entre dientes, cargada de una sed de sangre y un leve atisbo de aprensión. Bien, muy bien. ¿Quieres atraerme? ¿Quieres ser un héroe? De repente alzó la vista, con los ojos llenos solo de una determinación desmedida y un fuego voraz. Veamos, pues, si tu trampa es más dura o mis dientes son mejores. Pateó una mesa rota que estaba cerca y, mirando hacia la entrada del sótano, rugió con todas sus fuerzas. Toca la bocina. Que todos se levanten. Traigan todo el equipo. Objetivo. Santuaries. Personalmente le arrancaré la cabeza a ese bastardo de Zhao Kong y la sumergiré en el purificador de agua como decoración. Anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. Capítulo 47. El coronel que comprende la naturaleza humana. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash. Capítulo 47. El coronel que comprende la naturaleza humana. A Zhao Kong no le preocupaba que Rose no viniera. Su juicio era frío y preciso, y atacaba la esencia misma de las leyes de supervivencia del yermo. En el yermo, los recursos eran vitales. Que un vecino se enriqueciera de repente, con armas nuevas de serie, armaduras militares suficientes para todo un escuadrón, máquinas capaces de producir agua potable de forma constante e incluso el lujo de bañarse con agua, era como exhibir un gran trozo de carne fresca y jugosa ante una manada de lobos hambrientos. Ningún líder de asaltantes ambiciosos y capaz podía quedarse de brazos cruzados. Esperar a que el otro bando similar a los recursos, se haga más fuerte y luego atacarlo. Esa era una decisión que solo tomaría el más estúpido de los insensatos. Rose no era ninguna tonta. La información que trajo el hermano Dao sobre todos los detalles de los codiciados suministros y la flagrante provocación de Zhao Kong fue como una cerilla encendida sobre el árido yermo. La codicia y la ira, los dos combustibles más volátiles del yermo, bastaron para encender al instante el polvorín que era el depósito nacional de raciones. Rose se movilizaría inevitablemente a todas sus fuerzas, reuniendo a todos los chacales que pudiera para abalanzarse sobre la carne de cañón de Santuaries. No tenía otra opción. No se trataba solo de orgullo, sino de supervivencia, teniendo en cuenta la amenaza potencial y la riqueza fácilmente disponible. Colinas del santuario. Zhao Kong permanecía de pie sobre un pequeño montículo al borde del campo de entrenamiento, observando con calma la ajetreada escena que se extendía a sus pies. Los nuevos reclutas vestían armaduras nuevas y portaban armas reglamentarias. La pereza inicial había desaparecido de sus rostros, reemplazada por una mezcla de tensión, emoción y la vivacidad de un ternero recién nacido. Pero Zhao Kong sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar.
Preston dirigió a varios pelotones en un ejercicio final de coordinación defensiva en la zona de ruinas simuladas, con órdenes breves y contundentes. Grupo A. Extinción de incendios en la ventana del ala izquierda. Grupo B. Muro bajo del lado derecho, avanzan alternativamente. Grupo de apoyo. Cuidado con ese hueco. No dejen que nos flanqueen. Aunque sus movimientos aún eran algo rígidos y la coordinación flaqueaba ocasionalmente, su conciencia táctica y disciplina generales estaban a años luz de la chusma anterior. Mike, Jake y Lance, actuando como instructores asistentes, se movían entre las filas, corrigiendo los movimientos en voz alta con una seriedad sin precedentes. Cualquier pensamiento de venganza había sido reemplazado hacía tiempo por la presión de la batalla inminente y su identificación con sus roles como instructores asistentes. No muy lejos, Nick se dirigió a otro grupo para reforzar las fortificaciones. Se apilaron sacos de arena en intersecciones clave y detrás de las ruinas de las casas, formando posiciones de tiro escalonadas. Se cavaron trincheras poco profundas en algunos rincones ocultos, cubiertas con redes de camuflaje. Piper tampoco estaba ociosa. Haciendo uso de su agudeza de periodista, recorría las fortificaciones con una pequeña libreta, señalando ocasionalmente dónde el campo de visión era insuficiente o qué posiciones de cobertura eran demasiado obvias y propensas a atraer fuego concentrado. Aunque Knight se sentía algo impotente ante su intromisión, tenía que admitir que su perspectiva a veces era bastante perspicaz. José. Preston se acercó corriendo, secándose el sudor de la frente. El simulacro está casi terminado y todos están de buen humor. ¿Es que, podemos estar seguros de que vendrán? ¿Aproximadamente cuántos? Esta era la pregunta que todos se hacían. Aunque Zhao Kong estaba lleno de confianza, el enemigo aún no había aparecido. Zhao Kong dirigió su mirada hacia el Depósito Nacional de Raciones, donde el horizonte estaba envuelto en una neblina gris de polvo radiactivo. No respondió directamente a la pregunta de Preston, sino que preguntó: ¿están los ojos en el perímetro en su lugar? Sí, asintió Preston. Como me indica, en 3 direcciones. La más lejana está en la azotea de una gasolina abandonada a 3 kilómetros de distancia. Avisarán en cuanto se acerque una fuerza importante. Bien, respondió Zhao Kong, y luego agregó con voz débil: vendrán. Y vendrán rápido y con urgencia. No serán pocos. Una mueca de frialdad se dibujó en la comisura de sus labios. Si Rose quiere engullirnos por completo, debe traer todo su capital. El caos es nuestra oportunidad. Se dirigió a Preston con un tono inflexible. Que todos revisan su equipo por última vez. Armas cargadas, correas del chaleco antibalas ajustadas. Tomen posiciones según los grupos y puntos defensivos asignados previamente. Recuerden, nadie dispara primero sin mi orden. Déjenlos entrar en nuestra zona. Entendido. Preston respiró hondo, con una mirada de determinación. Se giró y corrió hacia el campo de entrenamiento, gritando órdenes. Atención a todos. Última revisión del equipo. Prepárense para adoptar las posiciones defensivas preestablecidas. En marcha. Un ambiente tenso y amenazante inundó el campo de entrenamiento. Los nuevos reclutas se ayudaban mutuamente con los últimos ajustes de sus armaduras y revisaban sus cargadores. El sonido de los cerrojos al recargar resonaba por todas partes. La emoción y la tensión se mezclaban en el aire, dificultando incluso la respiración. Sabían que todo lo aprendido en los libros y el sudor derramado en el campo de entrenamiento pronto se pondría a prueba bajo una auténtica lluvia de balas. Nick también se acercó y se colocó junto a Zhao Kong. Observando a las tropas que se preparaban para la batalla, dijo en voz baja: espero que tengas razón, Joe. Esto es demasiado arriesgado. Se refería a Santuari y a estas fuerzas recién formadas. Esto no es una apuesta, general, dijo Zhao Kong con voz baja y firme, transmitiendo una seguridad absolutamente convincente. Es un cálculo. Cuando los lobos del yermo huelan sangre, atacarán sin importar el precio. Ya les hemos preparado las trampas y los rifles de caza. Solo esperamos a que caigan en la red. Inclina ligeramente la cabeza hacia Knight. Que Piper se esconda en el búnker más seguro. La escena que se avecina no es apta para que la vea un periodista. Knight asintió y se giró para buscar a Piper. Zhao Kong sacó lentamente de su cintura su cuchillo de combate, frío y reluciente, y comenzó a limpiarlo metódicamente con un paño limpio. La luz del sol incidió sobre el borde helado, reflejando una estrella penetrante y fría. Luca apretó con fuerza su rifle del instituto, con la frente ya cubierta de finas gotas de sudor. Mike le dio una fuerte palmada en el hombro y gritó: chico, ¿te estás acobardando en tu primera vez en el frente? Luca tragó saliva con dificultad, miró al veterano y negó con la cabeza. Asustado.
Claro que tengo miedo. Sus pensamientos volvieron de inmediato a la granja incendiada por los asaltantes. En aquel entonces, solo pudo presenciar la tragedia, impotente. Pero ahora era diferente. Tenían un equipo excelente, habían recibido un entrenamiento riguroso y contaban con un líder brillante como el coronel Joe. Esta vez, juró, jamás permitiría que ese infierno volviera a aparecer. Santuaries, otrora un asentamiento en ruinas, ahora se yergue como un erizo de acero con las garras retraídas, esperando en silencio. En el aire, el leve zumbido de los purificadores de agua parecía ser el único ruido de fondo antes de la gran batalla. Los nudillos de los nuevos reclutas se pusieron blancos al empuñar sus armas, y el sudor les corría por las sienes, goteando sobre sus flamantes armaduras. Todas las miradas se dirigieron involuntariamente hacia donde miraba Zhao Kong, esperando la tormenta que estaba destinada a llegar. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 48.1. Intentando escapar. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash capítulo 48. HMPH. Intentando correr. El plan de Qian Wei estaba meticulosamente calculado. Usar la mitad de sus fuerzas para un furioso asalto frontal, inmovilizando la potencia de fuego y la atención de los Minutemen. La otra mitad de sus tropas de élite se infiltraría sigilosamente desde la dirección aparentemente débil e indefensa del arroyo, con el objetivo de atacar directamente el corazón de Santuaries. Esta táctica había demostrado su eficacia y otra vez en el yermo, aumentando en la ferocidad de los saqueadores y el factor sorpresa para arrasar instantáneamente las defensas enemigas. Sin embargo, cuando una serie de explosiones ensordecedoras, que sonaban como si fueran a desgarrar la tierra, se estallaron repentinamente desde la dirección del valle del arroyo, la sonrisa confiada y cruel en el rostro de Qian Wei se congeló al instante. ¡Bum! 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 No se trataba de una explosión esporádica, sino de una sinfonía densa y mortal, como el redoble de la muerte. Cegadoras bolas de fuego surgieron en el cielo entre las rocas y la niebla del valle del arroyo, acompañadas de aullidos escalofriantes, gritos desesperados y el horrible sonido de metal, piedra destrozada y carne siendo desgarrada por una fuerza salvaje. ¿Qué está pasando? Qian Wei giró la cabeza bruscamente, con los ojos inyectados en sangre fija en el pequeño valle del arroyo, mezclando sorpresa y furia. ¿Qué idiota pisó una mina? No les dije, bastardos, que tuvieran cuidado. Pensó que sus subordinados habían sido imprudentes y habían activado una mina colocada apresuradamente por los Minutemen. Pero pronto, un sublíder de los Raiders, cubierto de sangre y prácticamente arrastrándose hacia atrás, destrozó sus ilusiones con un grito de desesperación. Jefe. Es una trampa mortal. Todos son trampas mortales. No habíamos avanzado mucho en el valle del arroyo cuando el suelo, los huecos entre las rocas, el agua, todo estaba lleno de cosas que podíamos hacernos volar por los aires. Son trampas explosivas. Trampas explosivas. Despiadadas. Nuestros hermanos fueron hechos pedazos. Señaló hacia las explosiones, con los dedos temblando como una vela al viento. Trampas explosivas. Y eran trampas mortales meticulosamente construidas que abarcaban todo el valle del arroyo. Esto jamás podría haber hecho de forma improvisada. El enemigo ya había descubierto su ruta de flanqueo. Un escalofrío helado recorrió instantáneamente la columna vertebral de Qian Wei hasta la cabeza. Su meticulosa maniobra de distracción había llevado a su élite directamente a una carnicería. Las explosiones devastadoras no solo se tragaron a las mejores tropas que necesitaban para remontar, sino que también golpearon como un martillo invisible y pesado contra los corazones de los asaltantes que atacaban el frente principal. En el campo de batalla principal, un asaltante que se apoyaba en un muro en ruinas para disparar contra la posición de los Minutemen se sobresaltó, asustado por el ruido aterrador proveniente del valle del arroyo. En ese instante de distracción, un disparo certero silbó, volándole la parte superior del cráneo al instante. Esta era la señal que Zhao Kong había estado esperando. La explosión en el valle del arroyo fue el preludio del contraataque. Ahora. Contraataquen. La fría y penetrante orden de Zhao Kong resonó por todo el campo de batalla a través del altavoz metálico. Los nuevos reclutas de los Minutemen, que habían estado conteniendo sus fuerzas y hirviendo de rabia bajo la represión, estallaron como una mecha. El miedo fue reemplazado por la ira y la voluntad de sobrevivir, y los instintos arraigados por el entrenamiento despertaron al instante. Equipo A. Extinción de incendios. Identifiquen ese punto fuerte. Equipo B. Flanco izquierdo. Sistema 3-3. Avance alterno. Adelante. Equipo C.
Granadas listas. Láncenlas donde haya mayor concentración de enemigos. Órdenes tácticas claras y decisivas reemplazan los gritos de pánico. Los nuevos reclutas confiaron en sus sólidas fortificaciones y lanzaron un contraataque organizado. Los flamantes fusiles de combate y pistolas láser disparan fuego constante y letal, suprimiendo al instante los disparos dispersos y descontrolados de los asaltantes. Su resistente armadura desvió las balas perdidas, dándoles el valor para cargar. Mike, Jake y Lance, los 3 instructores veteranos, se convirtieron en la columna vertebral de los equipos de combate en ese momento. Mantengan la posición. Escuchen mi orden. Mike se agachó tras unos sacos de arena, abatiendo con precisión a un enemigo explorador de un solo disparo, y le gritó al joven soldado, algo nervioso, que estaba a su lado: fuego de cobertura. Me muevo. Antes de terminar de hablar, saltó como un leopardo. Cubierto por el fuego de supresión del equipo B, realizó varias volteretas necesarias para alcanzar un muro de ruido, montó su rifle y comenzó a disparar para abrir paso a sus compañeros, completando la acción en un movimiento fluido. Aprovechando la breve confusión provocada por la explosión en el arroyo, Jake ordenó a su equipo lanzar un brillante ataque de flanqueo. Granada de humo. Láncenla. A su orden, varias granadas de humo caseras cayeron con precisión en el flanco de los asaltantes, y una densa humareda se elevó al instante. Carguen. Acaben con ellos. Emergiendo como fantasmas del humo, el equipo de Jake utilizó disparos precisos a corta distancia y feroces estocadas de bayoneta para eliminar rápidamente a varios enemigos desorientados. El grupo de apoyo liderado por Lance ocupó las alturas, maximizando su ventaja de potencia de fuego. Ráfagas largas y precisas, junto con rayos láser abrasadores, actuaban como la parca señalando nombres, apuntando específicamente a los líderes de los Raiders que intentaban organizar un contraataque u operar armas pesadas, impidiendo que el enemigo levantara la cabeza. La ventaja en equipamiento, la incipiente destreza táctica y el impacto psicológico de la enorme explosión en el arroyo cambiaron instantáneamente el rumbo de la batalla. La ferocidad de los asaltantes se desvaneció rápidamente ante el contraataque ordenado de los Minutemen. El equipo de asalto frontal cayó en el caos y las bajas se dispararon. Algunos retrocedieron, otros miraron con temor hacia el valle del arroyo y muchos más simplemente yacían en el suelo disparando a ciegas, buscando únicamente la supervivencia. ¡Alto! Todos ustedes, mantengan la línea por mí, exclamó Qian Wei con los ojos inyectados en sangre. Blandió su escopeta recortada y gritó con voz ronca, llegando incluso a ejecutar personalmente a un subordinado que intentó retroceder. Están en desventaja numérica. Avanzad. Acabad con ellos. Intentó usar la violencia para estabilizar por la fuerza la tambaleante línea del frente. Al ver que el ataque se estancaba y a sus subordinados acobardarse, Qian Wei ardía de ansiedad. La resistencia de colinas del santuario era mucho más tenaz de lo que había previsto, y las tropas de élite en el valle del arroyo habían sido prácticamente aniquiladas. Una oleada de violenta desesperación nubló su mente. Maldita sea. Basura inútil. Todos a la carga. Crucen el puente. Abran paso a sus defensas. A quien se atreva a retroceder, le dispararé primero. Gritó Qian Wei histéricamente, señalando el viejo puente del norte que cruzaba el lecho seco del río a la entrada de las colinas del santuario. Impulsados por la amenaza de muerte y la locura de su líder, sus subordinados restantes estallaron en un último arrebato de salvajismo, aullando y corriendo hacia el estrecho puente de madera como una presa a punto de romperse, intentando abrumar las defensas de los Minutemen con su superioridad numérica. Justo cuando este grupo de asaltantes de ojos rojos estaba a punto de cruzar el centro del puente, los primeros apenas alcanzaban a divisar los rostros tensos de los Minutemen detrás de la cobertura del lado opuesto, detrás de la pila aparentemente desordenada de escombros y sacos de arena al otro lado, acompañado de un fuerte rugido de metal rechinando y funcionamiento hidráulico, un gigante de acero enorme e imponente, una armadura de combate T-45, pintada con el emblema de los Minutemen, se puso de pie repentinamente. Era de hombros anchos y cuerpo robusto, y su pesada armadura brillaba con un frío y duro lustre metálico bajo la luz del sol. La voz de Knig, fría y autoritaria, resonó a través del altavoz externo de la armadura, ahogando todo el caos del campo de batalla. Esta carretera está cerrada. Antes de que su voz se apagara, la ametralladora rotativa que sostenía, ya precalentada, lanzó un chillido escalofriante. 6 cañones que giraban a toda velocidad se desvanecieron instantáneamente en una sombra indistinta, y una furiosa tormenta de metal, acompañada por el silbido del aire desgarrador, cayó como agua sobre la multitud de asaltantes apiñados en la cubierta del puente. Da.
Los asaltantes que cargaban al frente fueron golpeados como por un martillo gigante invisible. Sus cuerpos se hicieron añicos al instante, destrozados y lanzados hacia atrás bajo un fuego tan denso que era imposible esquivarlo. Una niebla de sangre, miembros cercenados y cuerpos destrozados estallaron salvajemente sobre la plataforma del puente. El estrecho puente se convirtió en un embudo de muerte. Los asaltantes que venían detrás quedaron completamente aturdidos por este repentino y devastador golpe del gigante de acero. El impulso de su carga se rompió bruscamente, y aquellos apretujados en el puente se convirtieron en blancos vivientes perfectos. Gritos de terror y lamentos de desesperación ahogaron al instante los gritos de batalla anteriores. Pero el derrumbe de la moral fue como una avalancha. Ninguna cantidad de represión brutal pudo cambiar el rumbo. Especialmente cuando, desde la dirección del Valle del Arroyo, donde el humo aún no se había disipado, apareció otro grupo de segadores de la muerte. Zhao Kong lideró personalmente el escuadrón de emboscada que había colocado las trampas mortales en el arroyo. Como demonios resucitados del infierno, flanquearon con frialdad a los asaltantes por la retaguardia. Aún oliendo a pólvora, sus movimientos eran veloces como el viento, y sus armas segaban vidas con sigilo y eficacia, abriendo al instante una sangrienta brecha en el caótico flanco trasero de los asaltantes. Zhao Kong lideró la carga, la fría luz de su cuchillo de combate trazando un camino de muerte por el campo de batalla. Cada estocada era precisa, fatal y absolutamente despiadada. No había emoción en su rostro, solo una voluntad pura y eficiente de matar. Su presencia, unida al rugido del gigante de acero en la cabeza de puente, aplastó por completo el último vestigio de resistencia de los invasores. Es la estrella de la calamidad. Se abrió paso a la fuerza para salir del valle del arroyo. Y la lata. No podemos cruzar el puente. Se acabó. Estamos rodeados. Corran por sus vidas. El pánico se apoderó de los asaltantes como la peste más letal. Presionados de frente, flanqueados por los costados, con la ruta de retirada, el valle del arroyo, bloqueada y el único camino a la seguridad, el puente, sellado por el gigante de acero, la locura, el colapso total era inminente. La línea de batalla de los invasores se desintegró. Arrojaron sus armas, clamaron por sus madres y se dispersaron como hormigas escaldadas por agua hirviendo, deseando haber nacido con dos piernas más. Su supuesta ferocidad y disciplina se desvanecieron ante la muerte absoluta. Qian Wei observó impotente cómo la fuerza que con tanto esfuerzo había construido se desmoronaba ante sus ojos. Al escuchar los desgarradores lamentos de sus subordinados y ver a Zhao Kong moverse entre la multitud como si no hubiera nadie, junto al gigante de acero que apestaba a muerte en la cabeza de puente, un miedo y una desesperación que jamás había sentido la invadieron al instante. Ambición, su tripulación, su vida, todo había terminado. Retirada. Rápido, retirada. Qian Wei dejó escapar un último grito inhumano, desechando toda dignidad de líder de banda, dando media vuelta y corriendo desesperadamente hacia la Reserva Nacional. Sin embargo, la mirada de Zhao Kong, fría como una cuchilla, ya había atravesado la caótica huida de los soldados y se había fijado firmemente en ella, la causante de la derrota. HMPH, intentando huir. Una sonrisa cruel se dibujó en los labios de Zhao Kong. Salió disparado como una flecha, ignorando a los soldados que huían a su alrededor, con la mirada fija en la figura con el rostro pintado de rojo que escapaba desesperadamente. Demasiado tarde. Para atrapar a los bandidos, primero hay que atrapar al rey. Anuncio problemático. Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 49.0 no ser, esa es la cuestión. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 49. 0 no ser, esa es la cuestión. Grieta. Un crujido seco y estremecedor resonó cuando la hoja de mano de Zhao Kong golpeó el cuello de Rose con la precisión de un martillo. La pintura roja de su rostro se contrajo al instante, y el terror, la locura y la preocupación frustrada por su hermana Lily que se reflejaban en sus ojos se congelaron en ese instante, para luego disiparse rápidamente y volverse vacíos. Su cuerpo, aparentemente sin huesos, se desplomó suavemente al suelo, levantando una pequeña nube de polvo, sin rastro de vida. Esta otra poderosa líder de los Raiders finalmente cayó sobre la tierra que tanto anhelaba, poniendo fin a una vida llena de violencia con el remordimiento de no haber podido salvar a su hermana. La batalla en los alrededores prácticamente había cesado. Varios reclutas de los Minutemen presenciaron la escena, y al principio reinó un silencio sepulcral. Vieron caer al líder de los Raiders, quien una vez los aterrorizó, como un saco andrajoso, y luego miraron al instructor Zhao Kong, quien permanecía erguido como si solo hubiera hecho algo insignificante.
Tras un breve silencio, un éxtasis incontrolable estalló como un volcán. Ganamos. Ganamos. El instructor mató a su líder. Larga vida a los Minutemen. Los vítores ensordecedores resonaron instantáneamente en el campo de batalla. Los nuevos reclutas blandieron sus armas y golpearon sus armaduras, con el rostro enrojecido por la emoción y los ojos brillando con el éxtasis de su primera victoria y la infinita devoción por Zhao Kong. Estos vítores contrastaban de forma nítida y realista con los lamentos de los asaltantes gravemente heridos en el suelo, que aún gemían de dolor. La alegría de los vencedores siempre se forja sobre la sangre y las lágrimas de los perdedores. No había mucha alegría en el rostro de Zhao Kong, como si simplemente hubiera cumplido una tarea asignada. Observó el campo de batalla desordenado, y su voz resonó clara y tranquila, ahogando al instante los vítores y lamentos. Silencio. La batalla ha terminado, limpien el campo de batalla. Sus instrucciones fueron concisas y frías. Equipo médico, den prioridad al tratamiento de nuestros heridos. Actúen rápido. Cuenta del botín. Armas, armaduras, municiones, cualquier suministro útil, recuperadlo todo. En cuanto a ellos, la mirada de Zhao Kong recorrió a los raiders gravemente heridos y gimiendo en el suelo, sin mostrar piedad alguna. No malgasten medicinas. Para aquellos que están gravemente heridos y han perdido la movilidad, no me hablen de esas tonterías humanitarias. Hizo una pausa, con un tono tan inexpresivo como si hablara del tiempo. Aprenden del cuerpo de la muerte de Krieg. Una sola bala es el mejor tratamiento. Envíenlos a su destino para evitarles el dolor y el desperdicio de comida. Aunque varios Minutemen no sabían a qué cuerpo de la muerte se refería su coronel, entendieron el significado. Inmediatamente adopte expresiones frías y camine hacia los heridos con sus armas. Disparos cortos y sordos resonaron uno tras otro, poniendo fin a su sufrimiento y liberándolos de sus cargas. Aquellos que no estén heridos y se hagan los muertos, o aquellos que se hayan rendido, la mirada de Zhao Kong se dirigió a los asaltantes que temblaban, yacían en el suelo o alzaban las manos en señal de rendición entre los vítores de los vencedores y los disparos de ejecución, átenlos a todos. Quítenles todo el equipo, no les dejen ni un solo pelo. Esta gente, una mueca fría se formó en la comisura de sus labios, será el cuerpo de pioneros de santuarios de ahora en adelante. Vayan un cultivar para mí. Pronto, los prisioneros asaltantes que aún podían moverse, unos 20 o 30, fueron despojados brutalmente de sus maltrechas armaduras y armas, dejándolos solo con su ropa interior sucia. Los llevaron juntos como un rebaño de ovejas esperando ser sacrificadas, mirando con terror a Zhao Kong, quien se yergue ante ellos como un dios o un demonio. Zhao Kong estaba de pie sobre un pequeño montón de escombros, mirando hacia abajo a aquel grupo de antiguos asaltantes desmoralizados. Su voz no era fuerte, pero llegaba a los oídos de todos con claridad, transmitiendo una autoridad indiscutible. Escuchen todos, dijo, sin que su voz delatara emoción. Ahora son prisioneros de santuarios. Por supuesto, este anciano no es ningún demonio. La frase "no es un demonio" hizo que los corazones de los prisioneros se encogieran. Nadie se atrevía a creerlo. No les quitaré la vida, ni los haré explotar hasta la muerte como esclavos, continuó Zhao Kong con tono inexpresivo. Les doy la oportunidad de redimirse. Quédense aquí y cultiven honradamente. Cultiven durante 5 años. Alzó 5 dedos, su mirada penetrante recorriendo cada rostro atemorizado. 5 años. Si el tiempo acompaña y no holgazanean, sino que trabaja con honestidad, al cabo de los 5 años recuperarán su libertad. Un destello de incredulidad cruzó los ojos de los prisioneros. ¿Libertad? En este páramo, ¿podría haber una forma de vivir, o incluso de ser libre, después de convertirse en prisionero? En ese momento, podrán elegir. La voz de Zhao Kong contenía un matiz de guía y una fría advertencia. Primero, sean agricultores respetuosos de la ley. Según su desempeño, les asignaremos un terreno, semillas y herramientas. Cultiven la tierra en paz, cásense, tengan hijos y vivan el resto de sus vidas. Hizo una pausa, y su voz se tornó repentinamente fría. Segundo, si crees que la agricultura es demasiado degradante y quieres volver a tu antiguo oficio y seguir siendo asaltantes, matando y saqueando, no te lo impediré. Esta sentencia hizo que los corazones de los prisioneros volvieran a latir con fuerza, y algunos incluso mostraron un atisbo de inquietud en sus ojos. Sin embargo, la voz de Zhao Kong fue gélida, extinguiendo al instante esa chispa. Aclaremos esto. Si eliges el segundo camino y caes de nuevo en mis manos, o en las de cualquiera de mis hermanos de santuarios, se inclinó ligeramente hacia adelante, con una mirada asesina casi palpable. ¿Crees que habrá otra buena oportunidad como la de hoy, en la que puedas dedicarte a la agricultura durante 5 años y marcharte? La fría pregunta retórica era más poderosa que cualquier amenaza.
Los pensamientos que acababan de surgir en la mente de los prisioneros se esfumaron al instante. Al ver a sus compañeros tratados en el suelo, luego la servoarmadura que emitía un frío brillo metálico a lo lejos, Knight ya se había quitado la armadura, pero el elemento disuasorio permanecía y a los Minutemen que los rodeaban con armaduras nuevas y miradas penetrantes, la próxima vez, probablemente ni siquiera les quedaría un cadáver entero. Silencio. Un silencio sepulcral. Finalmente, un prisionero osado preguntó con voz temblorosa. Señor, ¿habla en serio? 5 años, de trabajo en el campo, ¿y nos dejará ir? Yo, el coronel Joe de los Minutemen, soy un hombre de palabra, dijo Zhao Kong, enderezándose con voz firme. 5 años. No causes problemas, no huyas, trabaja duro. Después de 5 años, si te quedas o te vas, es tu decisión. Pero recuerda tu elección de hoy y recuerda mi advertencia. De acuerdo, nosotros, cultivaremos, la situación es más fuerte que la persona, murmullos bajos y resignados surgieron del grupo de prisioneros. Enfrentados al poder absoluto y a la elección que Zhao Kong les ofrecía con un atisbo de esperanza, estos asaltantes, acostumbrados a vivir al límite, finalmente inclinaron sus arrogantes cabezas y, con impotencia, optaron por empuñar azadas en lugar de armas de fuego. Preston guió a algunos reclutas nuevos y comenzó a registrar los nombres o apodos de estos miembros del cuerpo pionero. Luego, Mike, Jack y Lance dirigieron un escuadrón para escoltarlos a la granja de reforma laboral, una zona recién planificada y aún desolada en las afueras de Sanctuaries. El resplandor del atardecer alargaba sus sombras. Los antiguos matones ahora caminaban por el sendero de la redención con la cabeza gacha. Zhao Kong observó cómo sus figuras se alejaban, luego miró a los nuevos reclutas que limpiaban el campo de batalla con alegría en sus rostros, y finalmente, su mirada se posó en el frío cadáver de Rose. La primera batalla difícil por Sanctuaries terminó en una victoria completa. Los nuevos reclutas habían visto sangre y adquirido experiencia práctica. La crisis de suministros estaba a punto de resolverse, ya que las puertas del depósito estaban abiertas de par en par. E incluso habían obtenido mano de obra gratuita. Este trato fue muy rentable. Se giró y caminó hacia Knight, que estaba organizando la atención a los heridos, y hacia Piper, que grababa algo con entusiasmo. La tormenta había pasado, pero el camino hacia la supervivencia en el yermo aún era muy largo. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 50 Capítulo 50 Tonto, ¿qué estás haciendo? Modelo de IA. Gemini, 2:5, Flash Capítulo 50. Estúpido Tom, ¿qué estás tramando? Tom, el jefe de un grupo de asaltantes que ocupaban la cervecería en Beantown, al otro lado del río, frente a la Reserva Nacional de Suministros, recibió noticias traídas por su subordinado. Rose, desde el otro lado del río, tomó un gran grupo de subordinados y pareció dirigirse a Sanctuaries. Tom se comió los deliciosos huevos demoníacos que había conseguido mediante extorsión, amenazando de muerte a la hermana de Rose, Lily, mientras se preguntaba qué estaría pensando hacer esa perra muerta de Rose. La noticia que le trajo su subordinado dejó a Tom en estado de shock. El huevo demoníaco a medio comer que Tom sostenía en la mano se esparció sobre la mesa grasienta. La yema dorada se desparramó, formando un charco de miedo coagulado. El color desapareció al instante de su rostro, ya surcado por las cicatrices de la arena del páramo y el alcohol de mala calidad, dejando solo una palidez grisácea y cadavérica. ¿Aniquilados? ¿Obligados a trabajar en el campo? La voz de Tom era tan seca como papel de lija raspando metal oxidado. Esa loca de Rose, junto con sus maníacos despiadados y bien equipados, cayeron todos. El subordinado encogió el cuello y se acercó enérgicamente, con los ojos reflejando tanto el temor a la reacción de su jefe como la admiración por la misteriosa fuerza. Absolutamente cierto, jefe. Los carroñeros del otro lado del río lo vieron con sus propios ojos. La lucha fue espantosa. Según se cuenta, a Rose la despojaron de su equipo, la ataron como a una albóndiga y se la llevaron, en realidad se rindió. A los demás que no murieron los obligaron a cavar y arar la tierra. Ahora la puerta de la reserva está abierta de par en par, y ni siquiera hay un perro guardián. Una oportunidad caída del cielo murmuró Tom, mientras una llama de codicia brotaba en sus ojos turbios, una llama que casi disipó la palidez grisácea de su rostro. La reserva. Montañas de conservas, medicinas, municiones y quizás incluso armas de energía de antes de la guerra. Con todo eso, su señor Tom podría formar un verdadero ejército y no tendría que vigilar esa fábrica destartalada que solo desprendía vapores de alcohol, donde incluso tenía que recurrir a la extorsión para poder comer.
Pero las siguientes palabras del subordinado fueron como un balde de agua sucia mezclada con trozos de hielo, derramados sobre su cabeza. Jefe, la mala noticia es, ¿cuán despiadados deben ser los tipos que aniquilaron a la banda de Rose? Con la poca gente y las armas de fuego rotas que tenemos, probablemente ni siquiera seríamos suficientes para limpiarles los dientes. Si realmente ocupamos la reserva, ¿no es eso claramente buscar la muerte? Después de que terminen con Rose, si miran hacia atrás y ven que les robaron su hogar, ¿no nos despedazarían vivos y nos convertirían en alcohol? Con un golpe seco, Tom se desplomó sobre su crujiente y roto trono. El eco de su sueño destrozado resonaba en su mente. Su subordinado tenía razón, toda la razón. En ese momento solo contaba con unos 20 inútiles, armas viejas, munición escasa y una moral por los suelos. ¿Iré a ocupar la reserva? Si Rose regresaba, sin duda les cortaría la cabeza y la usaría como original. La desesperación, como enredaderas frías, se apoderó instantáneamente de su corazón, apretando con fuerza. Comida. Maldita sea la comida. Cuando se dirigió a sus hombres a tomar la cervecería Beantown, al ver la imponente chimenea y los enormes tanques de fermentación, pensó que había encontrado un tesoro, imaginando que estaba repleto de grano, o al menos de ingredientes para elaborar cerveza, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el resultado? El almacén de materia prima estaba vacío, y el de producto terminado solo albergaba filas de botellas de cerveza en polvo y caducadas. En la bodega, ni hablar de ratas, hasta los excrementos habían sido lamidos hasta quedar limpios por carroñeros anteriores. Este maldito lugar, además de producir alcohol de baja calidad que hacía que la gente olvidara temporalmente el hambre, y luego tuviera más hambre, ni siquiera tenía una brizna de hierba para masticar. Si no hubiera tenido tanta hambre que sus ojos brillaban de color verde, no se habría arriesgado a provocar una Rose, esa loca de la reserva al otro lado del río. Aquel conflicto también fue brutal. Varios hermanos murieron. Por suerte, capturaron a su hermana gemela, Lily. Solo amenazando la vida de Lily podía extorsionar a Rose de vez en cuando, con una mísera cantidad de comida, como esos dos preciosos huevos demoníacos de hace un momento. Esa pequeña cantidad apenas alcanzaba para que Tom y algunos compinches saciaran un poco su hambre. Los subordinados llevaban mucho tiempo muriéndose de hambre, con los ojos brillando de color verde cuando se miraban entre sí. Al pensar en Lily, la mirada siniestra de Tom se dirigió instintivamente hacia las profundidades de la cervecería, hacia el enorme y frío tanque de fermentación de acero inoxidable. Supuso que Lily ya debía estar a punto de convertirse en una deliciosa cerveza. De repente se puso de pie, rugiendo como una bestia acorralada a sus subordinados, que estaban igualmente pálidos y asustados. Escuchen todos. La reserva es ahora un trozo de carne gorda puesto delante de un perro hambriento. Pueden olerla, pero no pueden comérsela. Pero yo, Tom, daré algunos saltos antes de morir de hambre. Sus ojos inyectados en sangre recorrieron los rostros entumecidos o aterrorizados. Que no podamos tomarlo por la fuerza no significa que no podamos robarlo. Que no podamos ocuparlo no significa que no podamos apoderarnos de un botín y huir. Manténganse alerta. Día y noche, vigilen la orilla opuesta como halcones. Vean si hay patrullas aisladas, revisen sus rutas de suministro. Rose cayó, pero la reserva sigue ahí. Siempre habrá una oportunidad, siempre habrá un punto débil. Agarró el huevo de demonio destrozado que había sobre la mesa, con cáscara y tierra incluidas, se lo metió en la boca y lo masticó con ferocidad, como si desgarrara la carne de un enemigo. Más vale que se animen. Si no encuentran comida, los meteré a todos en los tanques de fermentación y elaboraré la cerveza amor fraternal. Los subordinados guardaban silencio, paralizados por el miedo. Nadie se atrevía a responder. Tom contemplaba fijamente el enorme y silencioso tanque de fermentación, con una desesperación desesperada reflejada en sus ojos turbios. Los suministros de la reserva eran su única esperanza de supervivencia. En el yermo, o comes bien hasta morir de viejo, o acabas sin cadáver. No hay una tercera opción. Él, Tom, prefería ser acribillado a balazos mientras se aferraba a la comida que morir de hambre en esa maldita fábrica de cerveza, convertido en un cascarón vacío. El penetrante olor a polvo y óxido, mezclado con el persistente aroma a tabaco de baja calidad, impregnaba el vasto y alto interior del almacén de la Reserva Nacional de Suministros. Zhao Kong se encontraba frente a las montañas de provisiones, pero no había éxtasis en su rostro. En cambio, lucía una expresión de solemnidad y profunda duda. Coronel, hemos terminado el inventario. Un joven Minuteman se sacudió el polvo de la cara, con un tono que denotaba cansancio y emoción. Comida enlatada, medicina básica, vendas, telas, 3 almacenes están llenos de artículos de primera necesidad. Suficiente para santuarios durante más de medio año.
También hay muchos suministros médicos. Aunque no son de alta gama, tenemos suficientes estimulantes y antibióticos. Bien, asintió Zhao Kong. Sin duda, se trataba de divisas que necesitaban con urgencia. Observó los alrededores. El enorme almacén estaba dividido en compartimentos, y muchas zonas aún conservaban vestigios de la vida de los asaltantes. Cenizas de hogueras, ropa de cama desgarrada y obscenidades grabadas en las paredes. Caminó hasta la entrada de un compartimento relativamente independiente en lo profundo del almacén. Esta zona había sido claramente reforzada, y la pesada puerta de hierro presentaba abolladuras por impactos. ¿Y la munición?, preguntó. El joven Minuteman negó con la cabeza, con la emoción casi desvanecida. Buscamos por todas partes, pero solo encontramos unas pocas docenas de cartuchos del calibre 38 y de escopeta, ni siquiera suficientes para limpiarnos los dientes. Probablemente estos tipos se basaban en la superioridad numérica y la crueldad para sus cacerías y no almacenaban ningún bien tangible. Como era de esperar, Zhao Kong empujó la pesada puerta de hierro y las bisagras oxidadas emitieron un chirrido áspero. La luz en el compartimento era tenue. Solo unos pocos rayos de luz natural se filtraban a través de unas ventanas rotas en lo alto. Partículas de polvo danzaban en los haces de luz, delineando una enorme y silenciosa silueta que desprendía un frío olor a aceite y metal. Una armadura de poder. Anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. Punto final de este vídeo. Recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.